Bienvenidos al Último Pito. Hoy tenemos otro día más de entrevista y como siempre tengo a mi lado a mi compañero Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Yo cansado de verte, ya te veo todos los días. Pues, broma, en la vida siempre cruces. Yo soy tu cruz. Broma no es. Es broma, peores compañías hay y un rato. Lo sé. Y mejores. Y mejores también, sí. Sobre todo sí, bueno, déjame callarme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén viendo. Eso también es un poco pesado, ¿eh? Sí. ya empezamos a pincharnos, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a otro invitado más. Ramón Hernández, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, muy bien. Gracias por tenerme. A ti. Un saludo a los espectadores. A ti por venir. Una pregunta un poco así por romper más el hielo de lo que está ya entre nosotros, porque hemos estado hablando aquí un ratito antes de empezar. ¿Te costó mucho encontrar el lugar? No, fue sencillo. Fue sencillo. Lo difícil es aparcar. Bueno. Sí, esta zona es bastante complicada. Hombre, aparcamientos como tal no hay, pero se permite aparcar en la vía pública aunque no esté marcado el suelo porque, bueno... Espero encontrar el coche ahí fuera. No te va a pasar nada. No va a pasar nada. Bueno, Ramón, como hacemos con todos nuestros invitados, ¿verdad, Héctor? La costumbre es conocer un poquito la vida valga la redundancia, del invitado, desde el lugar de nacimiento hasta la actualidad. Y luego, una vez llegados al punto en el que estamos hoy en día, pues el invitado nos dice o nos comenta lo que él quiera, sea de su profesión, sea algún alegato, queja, sea lo que sea. El invitado siempre habla de lo que él quiera, con respeto, que todos tenemos respeto, y no lo decimos por nuestro invitado, que es una persona, ¿verdad, Héctor? Lo que está muy educado se ve. Al parecer es una de mis especialidades, ¿eh? Sí, bueno, nos contará, ahora Ramón nos contará. Bueno, vamos. ¿Te parece si empezamos por el lugar de nacimiento, Ramón? Los Llanos de Aridane. Técnicamente es el Hospital Santa Cruz de la Palma, pero soy de los Llanos de Aridane. ¿Tu infancia en los Llanos de Aridane? Sí, señor. ¿El barrio se puede decir? Argual. Yo diría Argual. Vivíamos en la montaña, pero lo que recuerdo es Argual. Argual es la parte, bueno, los veranos y Argual, de estanque en estanque, ¿no? Sí, porque en los veranos en Argual los chiquillos de aquella época solían irse a refrescarse, a darse el baño en cualquier estanque, ¿no? Sí. Bueno, para ser concretos era Argual de abajo, pero luego nos solíamos juntar los de arriba y los de abajo en la represa de Secundino, que era como el borde de los barrios. Como el límite. Sí. Que aquello imagino que sería un lujo tener un estanque en el valle para darse un baño, ¿verdad? Además había mucha altura y entonces estaba muy bien porque podías tirarte y las pilladas eran muy interesantes. Sí. Que eso es algo que yo hoy en día no sé si los chiquillos lo siguen haciendo, ¿no? Yo me acuerdo de enano que lo de bañarse en los tanques era súper normal. Los chiquillos en los veranos, súper normal. Buscabas un tanque que estuviera más o menos limpito y... Yo cuando llegaba a casa no hacía mucha gracia. Pero bueno, somos algo que debería estudiar la ciencia, porque después de haber hecho todas esas cosas que son tan insalubres, seguimos vivos. Yo tengo la teoría de que ahora los niños están tan sobreprotegidos que inmunitariamente, en contraste, en comparación con la época de nosotros, vamos a decir, es como si los niños de ahora fueran mucho más sensibles por eso, por la sobreprotección quizás que tienen. Puede ser, no lo sé, pero... Es que, no sé, antes nos soltaban por ahí como si fuéramos... No sé, sabías que ellos... Bueno, después de comer, en verano era... Venga, para la calle. Volvíamos normalmente, era lo habitual. Yo siempre lo he dicho, yo creo que yo hago ahora, yo mismo, la mitad de las cosas que yo hacía de niño y acabo ingresado con una gastroenteritis que me mata. Seguro. Porque... Yo de chico, te daba sed, bebías agua de cualquier sitio. Yo me acuerdo de beber agua de tanque, apartabas los saltones y bebías el agua. De tanque no. Yo tampoco. Indirectamente es posible, porque si jugabas a la pilla te estabas bañando de más, al final terminaban tus paladares. Sí, no, estabas comiendo algo, se te caía, le quitabas un poco la tierra. La regla de los 3 segundos yo la aprendí después. Si no ha estado 3 segundos en el suelo, quiere decir que te lo puedes comer. Eso no lo sabía y me salió una historia hace poco. Y no sé hasta qué punto, pero es curioso, ¿verdad? Lo que está comentando Ramón, la regla ¿tú la conoces? Sí. Okay. Vale, pues yo no la conocía. Yo la tuve que aprender de mayores. Yo creo que esas cosas las hago hoy en día, acabo ingresado. Beber agua de tanque, imagínate.
Y Ramón, ¿cómo recuerdas tu infancia en Narwal, en el valle, en la isla? ¿Cómo la recuerdas? La recuerdo una etapa maravillosa. Fuimos muy afortunados las personas que hemos crecido en este valle, supongo que en esta isla, porque bueno, al final la libertad que tenías, estar al aire libre con este clima, no sé, no lo cambiaría. Creo que en ese aspecto fuimos muy... Porque además, entre comillas, pues comparado con otras zonas del mundo que puedes tener este clima y no tener la estabilidad o el momento en el que vivíamos. Las horas de luz, la calidez de la temperatura que suele... Eso también beneficia mucho. Sí. Porque los niños del norte de Europa, pues no, imagino que estarían en sus casas ya a las 4 o 5 de la noche. Imagínate en Islandia. Y la tranquilidad, la seguridad de que nosotros de chicos, las madres te dejaban salir, no estaban preocupadas de qué le pasará al niño, raptarán al niño. Estábamos más preocupados nosotros por el hombre del saco o el coco que... Era como la amenaza, ¿no? Sí. Ven para casa que te pilla el hombre del saco o el coco. Sí. Ramón, ¿a qué colegio ibas cuando Al eras? Maya Antiguo. Al Maya Antiguo, en Los Llanos. Sí. Como niño, fuiste en esa época, en el Maya Antiguo, ¿eras un buen estudiante? ¿Te considerabas un buen estudiante? ¿Las notas eran buenas, malas? Yo no he sido buen estudiante jamás. Yo he sacado las cosas por inercia, pero como ser buen estudiante, no creo yo que sea buen estudiante. Sí me gusta aprender y estoy en constante aprendizaje, pero no. No, se me quedan las cosas en cierta manera fácil. ¿Te motiva tu propia curiosidad a aprender? Sí. Y las cosas que me interesan las suelo aprender. Las cosas que tú piensas, oye, pues esto me interesa porque necesito hacer esto, porque necesito resolver esto, o porque esto me parece injusto. Sí. Y de chiquillo en la escuela, ¿qué eras? El típico niño ruin, nervioso. El típico empolloncito de... Nervioso, pero claro, yo tenía claro que en casa alguien estaba esperando y le iban a llegar entonces, bueno, yo en clase no era malo, salvo supongo que no recuerdo, pero alguna estupidez seguro que hice, habría niños muchísimo mejores que yo, pero ahí yo creo que yo era un niño de la media, ¿no? De grandes ruindades, ¿no? Fuera de eso quizás sí, pero porque éramos gamberretes, ¿no? Pero luego en el colegio, bueno, yo tengo buenos recuerdos del colegio, tengo buenos recuerdos de los profesores, algunos ya no están entre nosotros, pero nos enseñaron muy bien. Había grandes profesores en mi colegio. Y con respecto a tus padres, ¿crees que le fueron muy severos contigo? ¿Crees que te dieron una educación muy disciplinada, o quizás fueron un poquito más laxos contigo? ¿Qué opinión tienes ahora como adulto, echando una vista atrás a cuando eras pequeño? ¿Cómo recuerdas a tus padres, lo que te decían y demás? Al parecer yo estaba todo el día disfrazado de Superman. Mi sobrino también. Y tenían miedo a que me tirara por el balcón, tuvieron que cerrarlo. Entonces, yo creo que considerando mi personalidad y la forma de hacer las cosas, yo supongo que un par de nalgadas más me podía haber llevado. No. Sí. Es que yo no soy padre, pero también tiene que ser complicado buscar esa línea de no te puedes pasar ni tirar demasiado de la cuerda, ni dejar demasiado. Debe ser un punto... Es que además tenemos que tener en cuenta... Yo no tengo hijos, pero cada niño tiene, igual que las personas adultas, tiene su propia personalidad. Uh-huh. Y yo soy el segundo hermano, y mi hermano Alejandro, por ejemplo, el mayor, es mucho más calmado y sosegado que yo. A la hora es mucho más cerebral, si queremos decirlo de esa manera, pero es una persona mucho más calmada, bueno, yo en este caso tengo más carácter, y sin embargo el pequeño es completamente diferente a nosotros, es extremadamente inteligente, pero supongo que es una combinación entre ambos. Entonces, bueno, te puede pegar unas respuestas que el pequeño, sobre todo, que no te las esperas, bueno, ¿no? Al fin y al cabo son hermanos, se comparte, la genética está compartida de alguna manera. Eso sí, el proceso educativo no sería el mismo, imagino yo, para tu hermano mayor como para el pequeño, como para ti.
Y ahí un poquito quizás influye el entorno, el ambiente. Aunque bueno, la diferencia de edad sobre todo, porque mi hermano mayor y yo estamos muy cerca de edad. Y el pequeño, mi hermano mayor le lleva 14 años, si yo no estoy equivocado, y yo le llevo 11. Eso es la condición casi que hace que la diferencia de edad, porque si son 1 o 2 años con respecto a otro hermano, pues no se va a notar tanto. Pero ya 14 o 15 sí. El pequeño, en este caso, nosotros lo cuidamos mucho, ¿no? Sobre todo yo. Yo a veces digo que yo lo crié. No es para tanto, ¿no? Pero sí que yo hice mucho de niñera y tal. Y bueno, ahí está. Yo creo que hice un buen trabajo. Ramón, llegando a la adolescencia, ¿cómo fue tu vida en tu etapa adolescente? ¿Cómo la recuerdas? Ahí hay un acontecimiento un poco complicado, ¿no? Que es que con 15 años, en la bajada de la Virgen del 95, yo sufro un accidente de coche. Dios. Y eso me marca para muchos años, ¿no? Porque bueno, nos caímos no sé si saben dónde está el puente Cardón, allí abajo bajando para la Tasacorte, pues un poquito más abajo está la curva Los Cardones que da a Tasacorte y hay un precipicio por allí. Y un verano que un amigo de mi hermano de Madrid que estaba estudiando allí vino, pues bajamos y bajamos literalmente por la curva hacia abajo. Y entonces ahí esa experiencia marca mi adolescencia, ¿no? Es decir, lo que ya había sido un año complicado, porque hacía poco que había muerto mi bisabuela, que había sido una persona muy importante para mis padres y para nosotros, ya había sido complicado. Ese accidente ya marca muchos años de mi vida, porque la experiencia con respecto a la cercanía y la posibilidad de realmente casi nos matamos, ¿no? Y luego el único que sufrió un postoperatorio y lo pasó mal fui yo. Y eso ahí marcó muchos años de mi vida, ¿no? Porque fueron 2 semanas después de la operación, el postoperatorio fue muy complicado porque además cogí una infección. Entonces imagínense estar con el estómago completamente abierto y una infección en los pulmones que te hace estornudar y expulsar todas esas flemas, ¿no? Entonces el dolor fue... Y claro, luego 6-7 meses, si no toda la vida de rehabilitación porque al final lo que hicieron fue extirparme el vaso, pero como no es como ahora que te hacen una artroscopia y te sacan con 3 cortitos, te hacen... No, en ese momento tuvieron que abrirme todo el lateral de izquierdo de mi abdomen, y entonces bueno, fueron meses de rehabilitación, yendo a hacer ejercicios, y eso fue complicado, pero es lo que es. Ramón, ¿qué edad tenías cuando ocurrió esto más o menos? 15 años. 15 años. Sí. ¿Ibas tú y 2 amigos? No, iba mi hermano mayor, el amigo que había venido de Madrid y un primo hermano mío. Y sufrieron ese accidente y bueno, por lo que estás contando, claro, te cambió radicalmente, sí, claro, la forma de pensar, la actitud que tenías en aquel momento, ¿no? Un niño de 15 años que no ha vivido nada, que no tiene las cosas claras, que está además en la adolescencia, que planteas muchas cosas, que tienes muchas preguntas y de repente tienes una experiencia tan cercana a la muerte. Pues si yo me estaba cuestionando cosas, esa experiencia hizo que cambiara mi carácter durante muchos años, hasta que yo pude enfrentarlo de la forma correcta, ¿no? Y no fue sino es por eso mismo, por la cuestión de ser autodidacta, porque en todo momento tuve el apoyo de mis padres y de mi familia. Oye, si necesitas algo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, no te preocupes. Pero ¿qué pasa? Que por esa misma cabezonería, entre comillas, y esa necesidad de entender las cosas y de entender a uno mismo, pues no te das cuenta de que quizás hay cuestiones que te has empezado a plantear a raíz de eso, como es casi pierdo la vida y hay muchas cosas que no he hecho. Entonces, bueno, durante muchos años tuve que batallar conmigo mismo para hasta llegar a un entendimiento, ¿no? ¿Y estudiaste en el Instituto de los Llanos? Sí, señor. En el Eusebio Barreto. Sí, hasta COU. COU me mandan. Solicité que porque mis amigos se iban, entonces pedí que yo también quería irme fuera, y a mis amigos mis amigos se fueron a Madrid y a ellos me envían a Tenerife, ¿no? Muy agradecido, pero no, como no soy buen estudiante, yo ese año lo repito y a mitad de año abandono y me mandaron al Cabrera Pinto en La Laguna. Ajá. Y entonces a mitad de ese año yo tengo la gran idea de esperar hasta los carnavales, un poquito más de tal, y decir, bueno, ya los carnavales los eché, me voy para casa. Y entonces papá dice, sí, más delito con la vida.
Y entonces me puse a trabajar en el nuevo almacén, consiguió que hacía falta un mozo de almacén, y ese año me puso a trabajar. Yo se lo dije, digo, voy a trabajar ahora, pero solo voy a trabajar este tiempo porque yo luego vuelvo a estudiar. Y dice, ya veremos. En septiembre llegó el momento de estudiar y lo tenía clarísimo. Sí, porque para mí era una experiencia, era un momento en el que había parado porque no tenía las cosas claras, no sabía cómo eran las cosas, y bueno, ahí me mandan, dicen, bueno, te vamos a mandar a Madrid, me mandan a un internado en Madrid a hacer COU, y ahí se aprobó COU. El cambio del Mayantico, dijiste antes. Sí, el cambio del Mayantico al instituto. Sí. Debe ser bastante fácil porque al fin y al cabo son los mismos compañeros, sí. Pero el cambio de aquí al Cabrera Pinto, que tal vez allá no conocías a nadie, ¿no? Debe ser duro. Sí, horrible. Jugaba al fútbol todos los días en vez de estar en clase. Sí, ¿Era para ti un poco quizás complicado o no tan agradable hacer nuevas amistades? ¿No eras Hay algunas personas... ¿Eras un poco introvertido de pequeño? Creo que sí, creo que tenía problemas en determinados aspectos para... A mí me gusta mi círculo pequeño, yo disfruto de... Cuando ya te conozco, yo supongo que soy una persona bastante fácil de llevar, y si conoces mi humor y estamos en la misma onda, te ríes, pero me gusta, yo soy bastante... Yo creo que me gusta mi privacidad, disfruto de ella y creo que es importante también, ¿no? Y imagínate ser adolescente y llegar a un instituto donde también ellos se conocían, porque ya era su último año, ellos habían estado todos estos años juntos. Además, la gente en Tenerife, desde mi punto de vista, en esa época, era mucho más abierta que nosotros, que éramos unos pueblerinos, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de serlo, no que nadie me coja mal. Pero claro, el enfrentarte a eso pues fue complicado. Sí, fue complicado. Sí, incluso puede ser más chocante, claro. Vienes de un sitio más pequeñito donde nos conocemos todos, luego te vas a un sitio mucho mayor donde ya entre ellos, pues muchos se conocen, tienen otras costumbres, pues es diferente, cuesta un poquito más. Y que es una edad en la que el grupo es importante, digamos, que... Lo mismo con 40 o 50 años, pues cada uno hace más su vida, pero en esa época de la adolescencia es más la pertenencia al grupo, a tus amigos, Y todo tiende a intensificarse de otra manera, y por la forma de pensar, ¿no? Ahí, la adolescencia, ¿no? Sí. ¿Para qué darle más vueltas? Unas preguntitas que hacemos así muy triviales. En aquella época, cuando eras adolescente, ¿qué música solías escuchar? Y si eras muy fiestero, si te gustaba más estar pues tranquilito con tu grupo de amigos. Pues me gustaba mucho el hardcore, me gustaba mucho el hip hop, y luego pues derivó el hardcore en la cuestión del drum and bass, que sigo escuchando ese tipo de música. Ya no escucho hip hop porque aprendí inglés. Cuando aprendes inglés y sabes lo que estás diciendo, ya no me siguen gustando los ritmos, pero no es muy parecido al reggaetón de ahora, ¿no? Que es que hables de mujeres y de coches y demás, pues igual a mí no me motiva tanto. Sobre todo el gangster. El gangster pero en general sí, pero el gangster se agudiza incluso más lo que tú estás diciendo. Sí, por ejemplo, yo todavía puedo escuchar a Gangstar. ¿Conoces Gangstar? Temas como Moment of Truth y todas estas cosas de Gurú, que en paz descanse. Su forma de rapear, cuando aprendí inglés, me gustó todavía más, porque, claro, es decir, sus letras son espectaculares a la hora de lo que el mensaje que te quería dar y cómo te lo daba. Pero él estaba hablando de su realidad, que también hay que extrapolar a eso, ¿no? Armas, cuestiones de traiciones en la calle, que eso sí lo podemos sufrir aquí, pero no, aquí no vamos a ver a gente con una 9 milímetros, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, y entonces todo ese tipo de cosas, el hip hop español me gustaba, pero claro, no tenían la producción que ahora tenemos de los mejores productores del mundo en hip hop, con Kitchen Soul Kitchen, los que hacen la producción de Mucho Muchacho paseando por el barrio y tal, no sé si los conocen, son muy buenos. Pero además han trabajado con Jay-Z, toda esta gente, son espectaculares como productores. Sí. Y en esa época recuerdo que RD Rumba me gustaba mucho, porque la forma en la que tenía de producir, pero no me gustaba tanto la letra, sino los ritmos en sí. También en esa época había yo recuerdo muchos raperos andaluces. Sigue habiéndolos, yo creo. SFDK era uno que me gustaba a mí mucho, por ejemplo. Tote King. Tote King.
Toteking, no era Toteking, que era muy filosófico. Matemáticas de Toteking está muy bien. También tenía un toque filosófico, ¿verdad? Toteking. Sí, sí. Bueno, yo no sé si es filosófico, pero matemáticas en sí mismo, que hace una cuenta del 1 al 10 y del 10 al 1, es un tema que está muy bien por cómo lo hacen, ¿no? Me parece espectacular. Por aquella época, ¿qué plato, qué comida o qué platos te gustaban más? ¿Ya te gustaba la cocina como creo o creemos que te gusta ahora? Porque a eso vamos también ahora. Arroz a la cubana. Arroz a la cubana. Sí, señor. Sí, ¿Algo más de arroz a la cubana? Sí, señor. ¿Te apetecía? No sé, la verdad es que yo creo que aprendo a comer en el internado. Internado. Sí, porque nosotros, claro, mi hermano sigue siendo todavía un poco de esto, el tomate no se lo come, tal, pero en el internado había que comer lo que te ponían. Pescado. Sí, porque si no te quedabas con hambre. Entonces ahí yo creo que ahí aprendí. Los años de la universidad ayudaron también. La salida a la universidad o donde sea, pero la salida de casa te enseña mucho, porque claro, la comidita de mami te hace lo que el niño quiere, pero cuando sales llegar al final de mes y tener que comer arroz un par de semanas. Exacto. Cuando sales come piedras y te ponen, pues hay que comer. Sí. Como digo yo, se aprende de lo incómodo. De lo cómodo no aprendes. Yo siempre hago una pregunta. Una película que recuerdes, tu película favorita o dos o... Tendríamos que ir a género. Mi película favorita yo creo que tendría que ser El Padrino, la primera de todas. Pero luego, si nos vamos a otro género, mi película favorita sería Your Name de Makoto Shinkai. Buah, eso ni la conozco. Pues es espectacular, porque la forma en la que tiene es anime, y la forma en la que tiene de jugar con el tiempo es espectacular. Sí, el factor tiempo, que para mí es muy importante, que he aprendido a apreciarlo en la vida. Me parece, la he visto muchas veces por eso, porque tiene tantos detalles en sí mismo que es una obra maestra. A mí personalmente, ahora que estás comentando del factor tiempo, a mí desde pequeño me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, lo que hace el contraste que hace el paso del tiempo. Eso siempre desde pequeño me ha llamado mucho la atención, hasta el punto de preguntarte de por qué existimos, ¿no? Y otras tantas cosas. Pero sí que es verdad que ha habido ciertas reflexiones o algunos filósofos o algunas películas que sí que juegan un poco con el paso del tiempo y a mí me apasionan. Creo que la cuestión es que el enlace, el nudo de la película es una cuestión romántica, que es una historia de amor. Entonces, bueno, es un poco más... hay que verla con una mente abierta con la edad que tenemos, pero cuando empiezas a ver la realidad de lo que está pasando y cómo lo enlaza, es una obra maestra. De hecho, es de las mejores películas de anime de la historia. Y a mí personalmente, yo si tuviera que en ese género, si no, me quedo con El Padrino, pero por lo que es en sí mismo, ¿no? Es un espectáculo. El Padrino en sí mismo me parece un película. Pero me gusta mucho ese género también, Sospechosos Habituales de Kevin Spacey, que ahora está vetado y tal, pero Sospechosos Habituales muy buena también. ¿Ahora está vetado? Sí, por el tema de que pasó cuando lo de House of Cards. Échale un vistazo, al parecer hay unas cuestiones ahí del Me Too y todas estas cosas de ese movimiento y tal. Pero Kevin Spacey es buen actor. Ramón, antes de llegar a hablar un poquito más de la actualidad y de lo que nos ocupa también hoy aquí en el podcast, ¿animales? ¿Te gustan los animales? ¿Tenías animales, mascotas en aquella época o incluso a día de hoy? ¿Opinión sobre los animales? Yo sí sé que tu perro se llamaba Pito, yo sí sé eso. Yo tuve un perro de pequeño que mi tía un día con mi primo hermano vivía debajo de mí, entonces su madre nos llevó a buscar, pues lo habían llamado, y abajo en Argual de abajo, curiosamente, entre el bar castellano, el edificio del bar castellano y el bar y la casa de mis primos, hay un solar que todavía a día de hoy está, y había un perro que estaba allí, lo habían envenenado. Y entonces fuimos para abajo y lo recogimos. Y se llamaba Comandante. Y papá no lo quería, bueno, no lo quería al principio. Pues si tuviera que elegir esa historia, ese es el perro que más cariño le he tenido. Luego ha habido otros momentos de mi vida en los que he tenido mascota, pero ese perro fue especialmente por la edad que tenía, porque era un perro que volvía a casa, él estaba libre.
era esa época en la que nuestra calle era de tierra, entonces el perro vivía en el sótano, tenía allí su goma espuma, salía estraba, y cuando quería, y él me iba a buscar casi todos los días al colegio. A la hora de salir, ahí estaba comandante esperando para recogerme. Que y cuando ir a casa estudiaba conmigo. en el Mayantío. En el Mayantío, sí. ¿Y te iba a buscar al Mayantío? Iba a buscarme al Mayantío. Y era un perro que nosotros lo cogemos de adulto. No era un cachorro que... No, es un perro que alguien abandona o que... Luego me encontré años después, cuando siendo un niño y abajo en la plaza de Argual, iba con el perro, íbamos caminando por ahí, él iba suelto, siempre iba al lado nuestro. Era un perro grande, pues no un presa canario, pero un perro de presa y robusto, grande, fuerte, ¿no? Robusto, sí, no era intimidante ni nada, era muy buen perro, un carácter espectacular, además muy bien enseñado, el que lo enseñó lo había enseñado muy bien, y había un extranjero y vio el perro y dice, este perro era mío. Y nos quedamos así como... Y el perro lo reconoció, pero luego se vino con nosotros, Qué curioso eso. Sí. O sea, curioso por lo que cuentas, porque claro, el perro al fin y al cabo luego estaba con ustedes y los dueños serían ustedes, pero es curioso, ¿no? Que se haya encontrado con su anterior dueño, por así decirlo. Él lo reclamó, yo no sé si era su perro. Él dice que era de él, y nosotros dijimos, pues claro, pues ¿qué hago yo? Pero el perro en ningún caso lo saludó y volvió con nosotros, siguió con nosotros. Es decir, claro, él era muy inteligente, el perro era muy inteligente. Recuerdo una vez que nos fuimos a pelear, mi primo y yo, y el perro ladró y se tiró en medio de los dos. Porque papá bajaba cada vez que había voladores subía corriendo y no sabíamos cómo entraba en el edificio, subía corriendo y acababa en casa, entraba por allí, porque él vivía en el sótano, nosotros vivimos en un segundo. El perro buscaba la manera y subía para arriba, se metía en casa asustado y papá papá decía, perro, yo no quiero perros y no sé qué y no sé cuánto, y luego te lo encontrabas abajo en el sótano hablando con el perro. Qué bonito, por otro lado. Y tal. No. Si tengo que elegir un recuerdo de una mascota es comandante. Mi padre con los gatos igual, siempre alegando los gatos dentro de casa, porque en casa yo vivo en el campo y la puerta está abierta. Ellos entran, salen, según quieran. Y siempre alegando, estos gatos dentro de la casa, tal. Pero después lo ves, se sienta un ratito antes de comer en el sofá, se le sube el gato, lo ves tocando el gato. Sí, al principio, claro, puedes preguntarte, oye, pues... un animal de alguna manera te ata un poquito, sobre todo a la hora de viajar, pues hay que... Y sobre todo algunas personas ya, como podrían ser nuestros padres, que eran adultos y que son adultos y que nosotros éramos niños, pues claro, son un poquito más reticentes a yo los entiendo. Yo también los entiendo. Yo sin una casa que tenga, en la cual el animal, pues nosotros vivimos en un piso, como, es decir... Que todos los días tienen que salir los perros, los gatos tienen un problema que es el tema de los olores con el eso. Entonces yo personalmente no quiero volver a tener. Otra cosa es que algún día tenga una casa que tenga un espacio que me permita. A lo que voy es eso, ¿no? Que ellos contemplan como adultos el entorno y lo que supone tener la mascota. Pero es eso, que luego, claro, porque quieren a sus hijos o porque pues él se queda con Pito, por ejemplo, ¿no? Lo trajo mi hermana. 2009 creo que era. Pito falleció en 2014, hace ya un año casi. No lo he pasado, lo he pasado mal. ¿En 2014 no? No, 2015. No. Perdón. Hace 10 años. 2024, estoy Eso yo. Sí, perdón. Pito falleció en 2024, el 1 de agosto. Y estuvo desde 2009, desde enero. O sea, estuvo en casa unos 15, 16 añitos. Lo trajo mi hermana y al principio mis padres no lo querían, pues también fue una cosa improvisada. Mi hermana nunca dijo voy a traer a un perro a casa o quiero un perro, sino apareció ese día con Pito. Y al final mi hermana llorando, por favor, el perro, Pito, no sé qué. Y bueno, hicieron de tripas corazón, que también supone mucho, decir que sí a un hijo de buenas primeras, vale, pues sí, porque es que los perritos son animales que, bueno, depende también de la raza y eso, y el tamaño pueden durarte entre 7 y 15 años, o incluso hasta más, ¿no? Y Pito ahí se quedó. A lo que voy con esto es que, como todo en la vida, al final, cuando llega algo nuevo, siempre tenemos pensamientos y planteamientos, ¿no? Que nos hacen pensar si en este caso cogemos el animalito o no. Pero luego los perros, por ejemplo, los gatos, son al fin y al cabo mascotas y te hacen compañía. Y al final, pues eso, les coges cariño. Y yo a lo que voy es que semanas después de llegar a Pito a casa, recuerdo que de mi madre no poder tocar un animal, porque pues cosas de ella, o le daba cosilla tocar como el pelo, ¿no? Una semana, 2, 3 después, Pito dormía entre mi padre en paz descanse y mi madre.
ahí. Mi madre lo tocaba, lo besaba, lo quería. En fin, yo solo dejo ahí como reflexión, ¿no? Porque se pueden sacar... También es comprensible, por ejemplo, mi padre. Hay que ver cómo se criaron y cómo se educaron. Mi padre, por ejemplo, para él, un animal que debe haber en una casa, un conejo, una gallina, un cochino, una cabra, ¿Por qué? Pues porque en la época de la posguerra habría más miserias que el carajo. Y tú no ibas a alimentar algo que no fuera productivo, pues, claro. Pues porque no tenías prácticamente ni para alimentarte tú, vas a estar alimentando un perro, un gato. Uh-huh. Y tiene como esa forma todavía ahí dentro, pero después de verlo, de que se lo acaricias, de que se te estregan las piernas, al final no hay quien le quite el gato. Ramón, sí. Te estamos aburriendo con los gatos y los perros. No, oye, yo... No, es broma. Después del Cabrera Pinto, ¿te fuiste ya para tu casa? ¿Te fuiste a la universidad? Nos fuimos al Montfort a hacer COU en Madrid, en Loeche, si no recuerdo mal. Y luego de ahí pasaste a formación profesional. Al Alfonso X el Sabio, a ser empresariales. Sí, señor. ¿Y allí hiciste? Empresariales. Sí, sí. Okay. Que es lo que me permite supuestamente ganarme la vida hoy en día. Bueno, pues, era complicado. La Cañada. ¿Es complicado ahora yo? Pero ¿por qué decidiste estudiar esa carrera? Porque no tenía otra cosa que hacer. Es decir, vamos a ver, en casa nos dieron dos opciones, estudiar o estudiar. Y estoy muy agradecido, porque gracias a eso hoy en día puedo hacer determinados análisis que me lo permiten mis estudios, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo como no era buen estudiante, yo no disfrutaba de estudiar, no tenía claro qué me gustaba. No es que no me gustaran las cosas, sino que simplemente no tenía claro qué me gustaba. Y es a lo que íbamos con el tema del accidente, ¿no? Yo durante muchos años, bueno, tienes una pelea interna porque realmente dices, oye, no puedes no entender, oye, ¿por qué me pasó esto a mí, no le pasó a los demás? O ¿por qué? Entonces, bueno, pero lo sacamos, ¿no? O sea, yo no hice año por año la carrera, ni mucho menos, uh-huh. Ni fui brillante, ni saqué grandes notas, pero la saqué. Pero salió, que es lo importante. Sí. Además, el último año es curioso porque el último año saqué, si no recuerdo mal, más créditos saqué más de un curso el último año, porque el último año sí me había decidido a aprobar. ¿Tenías ganas de volver a La Palma? Sí, en ese momento sí. ¿Y tenías decidido, que es una pregunta también que le hago a todo el mundo? Porque claro, sales fuera, pues quieras o no, estás X años en Madrid, haces tus amistades, nosotros ¿tenías claro que querías volver a La Palma según terminaras? En ese momento no. En ese momento tenía pensado hacer un máster, pero por cuestiones al final no se hace. Y lo curioso de todo esto es que nosotros nos relacionábamos entre palmeros. Yo estaba en Madrid, pero mis amigos eran de La Palma. La mayoría de esos, los 2 últimos años, que me voy de Villanueva a La Cañada y me vas a vivir en Argüelles, ahí sí los amigos pasan a ser, pero son amigos que teníamos en común y pasan a ser de Cádiz, de Galicia y tal. Y aunque conocía gente de otras partes de España porque vivía con ellos, no eran tampoco mis amigos porque no teníamos tantas cosas en común, pero nosotros había la comunidad canaria y Palmera en particular, allá donde vas, es una cosa habitual, me pasó en Inglaterra también. Sí. Sueles tener la tendencia con los españoles sueles tener la tendencia de juntarte con la gente. ¿Por qué? Porque es más sencillo, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Estuviste en Inglaterra viviendo también? 6 años, sí. 6 años. Sí. Pero por motivos de me voy ahí a probar a ver si encuentro trabajo, porque ya fuiste con un trabajo. Yo termino la carrera, me vengo a trabajar en banca, no termino de cuajar en banca, y entonces me voy a Tenerife y empiezo a trabajar en José Sánchez Peñate. De por medio hay un tiempo que también estuve trabajando en la construcción y tal. Uh-huh. Y entonces me voy a trabajar en José Sánchez Peñate y estaba bien valorado, llevaba 2 años allí, pero estaba trabajando en Wimar, en una oficina encima de un almacén, y yo de repente digo, yo tengo 30 años, siempre he querido... una de las cosas que me molestaba es que me gustaba mucho el hip hop, pero no entendía. Y entonces yo decía, oye, yo tengo que aprender inglés, tengo que me río y ahora les cuento por qué. Si tengo que hacer algo en mi vida, algo que sea arriesgado o que no... Tiene que ser ya, pues no tenía pareja y digo, y esto no puede esperar. Y entonces
al irme para Inglaterra, el verano que me voy para Inglaterra, que digo, don José Sánchez Peñate, mira, yo no voy a seguir por esto tal y cual, no sé qué. Don José, en paz descanse, se portó genial. Y entonces hablo con dos amigos, uno acababa de terminar turismo, y entonces nos vamos 3 amigos, 2 de Tenerife y yo a Inglaterra, sin trabajo, sin casa, y nos metemos 4 días en un hotel hasta que fueron a pecho descubierto. Sí, uno de ellos había estado ya, y nos fuimos a Crowley, que es un pueblo que está al lado de Gatwick, el aeropuerto, y entonces sabíamos por este amigo que había trabajo, que se iba a encontrar trabajo. De hecho, el más fácil que encuentre trabajo soy yo, que salgo una noche a tomarme algo al cumpleaños de unas amigas, y la persona del bar, la dueña del bar, se me acerca y me dice, ¿quieres trabajar aquí? Y allí me pegué 4 años y medio. ¿Y cuando eso pues tenías los conocimientos mínimos del idioma? Antes, lo gracioso de todo esto, que por lo que me reía antes, es que antes de irme, yo claro, los conocimientos que teníamos, los que tenemos todos del instituto y de la universidad, que he cogido 2 cursos de optativa porque era más o menos regular, ¿no? Sí. Yo antes de irme para allá me pego 4 meses viendo cómo conocía a vuestra madre y Friends en inglés. Claro, es que en aquella época no claro, no había YouTube. No, sí, en esa época sí, estamos hablando, yo me voy para allá en el 2010. Ah, pues entonces sí que había YouTube. Sí, pero sí, quizás sí, no sí, había sí. tanta... Bueno, si podías ponerte algo por YouTube también sí que hubiese. Estaban esas cosas que podías ver, estaban los emules y todas esas cosas que podías ver esas cosas, ¿no? Descargarlas y demás. Sí, y entonces yo empiezo, estuve 4 meses viendo películas y series en inglés, y luego papá se reía y dice, pues, tú aprendiste inglés, yo solo necesito verme 4 películas en inglés y hablo. No, ahora nos reímos. ¿Cuántas has visto? Ya está hablando inglés. Y al final te fuiste para allá. Me voy para allá. Yo llegué con mi expareja, nosotros, que es inglesa, nosotros llegamos a comprar una casa allí. Los primeros 4 años y medio en ese trabajo, que era un bar de cócteles, porque a día de hoy sigue abierto. Yo empiezo recogiendo vasos y termino siendo el jefe de compras. El bar facturaba 1,5 millones de euros al año. Entonces no es un barcito. Es que abríamos 365. Ahora, los últimos años antes de que yo me fuera, abríamos 365 días al año. Al estar al lado de Gatwick, que es un aeropuerto, creo que era el aeropuerto, no sé si del mundo, de Europa seguro, de una sola pista con más tráfico. Allí desde Gatwick podías volar prácticamente a muchísimos sitios del mundo. No era como Heathrow, que tenía, creo que son 2 pistas o 3, pero era constante. Los domingos, que teníamos mucho menos personal, era de los mejores días, porque tenías mucho menos personal, pero había gente. Es decir, era divertido porque no estabas tan ocupado, podías desarrollar más tu faceta a la hora de interactuar con los clientes, y te lo pasabas genial. Yo estuve 4 años y medio allí y además ganaba muy bien y me lo pasé genial. Una experiencia espectacular. De allí luego para La Palma. De allí para el banco. Después de los 4 años y medio en el bar, nos compramos la casa, y al comprarnos la casa decidimos, decido, craso error, porque el error es mío, que que si vamos a tener hijos y demás, que al final no ocurrió, que que ese trabajo no es a mí yo no quiero realizar ese trabajo eternamente. También tiene una fecha de caducidad, porque al final los bares y la noche es como es, y a no ser que seas el dueño, pues tiene una fecha de caducidad. Entonces me pongo a trabajar en el Royal Bank of Scotland en Inglaterra, en el NatWest, y fue un error. Ganaba muchísimo menos dinero, y ya no solo eso. ¿Ganabas menos dinero en el banco que en el bar? Señor. Un 30% menos. Porque la gente, yo creo que tendría que pensar al revés, de que el banco es mejor trabajo y más sueldo y más... No sé, a largo plazo. Yo estuve en el banco 1 año y medio, pero en el banco es cuando ahí sí decido que tengo que volver a La Palma, y que soy muy infeliz. Había pasado de estar en un entorno muy divertido como era el bar, donde la mayoría de los que trabajábamos éramos inmigrantes, entonces teníamos en común que todos habíamos dejado nuestra casa para buscarnos la vida. Y me voy al banco, que prácticamente el único inmigrante soy yo, y todos los demás son ingleses. Y además me cambio de pueblo, porque me voy a Horsham a trabajar.
hice amigos, hice muy buenos amigos. De hecho, todavía conservo algunos de los del banco, de los del bar conservo muchos. Pero allí me doy cuenta de que esto no es lo mío. Esto no es lo mío, yo no quiero seguir trabajando en esto, me quiero ir para casa. Sobre todo mi abuela paterna estaba ya muy deteriorada, y mi abuela materna tenía demencia, no sé si Alzheimer. Y entonces, bueno, yo en un momento determinado digo, me voy para casa. Me voy para casa, y eso fue lo que hice al llegar. ¿Y sobre en qué año llegaste otra vez a La Palma? ¿No vuelvo en 2016. 2016. Sí. Bueno, 2015-2016, sí. 9-10 años. Y desde entonces sí que ya eres residente en la isla, y has estado aquí en la isla, haciendo tu vida en la isla. He trabajado entre Tenerife y La Palma, porque depende de lo que toque, no hay problema, ¿no? Si yo no le hago ascos al trabajo, y como soy autónomo, pues no hay problema, ¿no? No tengo tampoco a día de hoy familia, ni tengo mi familia, pero no me refiero a pareja entonces no tengo esas ataduras, y lo que corresponda. Me siento más cómodo y quiero estar en La Palma, pero luego depende también de lo que corresponda. Bueno, Tenerife está ahí al ladito, Saltito de Piedra. No me gusta nada. No tengo ningún problema con Tenerife y tal, para ir un par de días está bien. Paso temporadas allí, pero yo creo que La Palma es un tesoro para mí, y si pudiera, lo que pasa que es que a veces no puedo. El trabajo es lo que tiene, ¿no? Tú hay veces que tienes que hacer lo que corresponde, y hay que poner dinero en el bolsillo, ¿no? Y Ramón, antes de pasar al tema que principalmente nos ocupa hoy, vamos a hablar de lo que ha ocurrido con La Palma, ¿no? La erupción volcánica y todo lo que ha supuesto para la isla. No sé cómo decir esto. ¿Te gusta la cocina, verdad? Sí, me gusta un poco. Es uno de tus hobbies. Sí, señor, sí. ¿Nos puedes contar un poquito si haces algún plato, repostería, y por qué nació quizás en ti ese hobby? Él nace en la universidad, pero crece luego después. Yo tengo un amigo que es Pedro, que es de aquí, está en México, que es un chef muy famoso. En México aparece MasterChef y demás. Sí. Es un amigo de la infancia, sí. Pedro Martín. Su madre es Rosa, no sé si la presidenta de la Asociación del Cáncer y tal. Bueno, Pedro es un amigo de la infancia del grupo nuestro y tal. Y Pedro, en un momento determinado de su vida, descubre que le gusta mucho la cocina. Y entonces, el penúltimo año que yo estoy en Madrid, en la universidad, Pedro se va a estudiar a Madrid y cocina. Y Pedro libraba los domingos. Y entonces venía para casa casi todos los domingos, y pues nada, Pedro era un pisito chico con 2 fogones nada más. Una vez llegamos a estar 8 palmeros, hizo 8 platos para 8 personas en un piso que tenía un salón, cocina, un dormitorio y un baño, y Pedro se curró los 8 platos. Claro, tú imagínate, comíamos un plato mientras él estaba cocinando, y eran turnándonos, lavando los platos y secándolos para volver a comer el siguiente, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a disfrutar lo que era la buena comida, ¿no? Porque Pedro se va a un restaurante de estrella Michelin y empieza a trabajar allí. Y entonces, bueno, ese año los fines de semana fueron espectaculares por lo bien que nos lo pasábamos y por lo bien que comía yo, ¿no? Porque él sigue comiendo bien ahora, y ahora yo tengo que hacerlo yo. Pero se acentúa en Inglaterra. Se acentúa en Inglaterra porque al estar trabajando en la industria, pues la coctelería es bastante creativa, ¿no? Pero aparte de eso, una de las personas que sigue siendo muy buen amigo, fue padre el otro día, es Jason, que es australiano. Me lo traje aquí a La Palma de vacaciones una semana y tal. Y entonces Jason, un tío casi de 2 metros, jugaba al rugby, un armario empotrado, ¿no? Rubio. Y en un momento determinado él venía de Australia, y él había estado trabajando en restaurantes en Australia para ganarse la vida. Y entonces nosotros salíamos del bar a las 3:30, 4 de la mañana, y allí hay una cadena que se llama Asda en Inglaterra, en Crowley, en Reino Unido, y es 24 horas. Pero es que el tamaño era casi como el Hiperdino del Paso. Entonces nosotros salíamos a las 4 de la mañana muertos de hambre, y mi casa estaba muy cerca del bar. Entonces Jason y yo nos íbamos, comprábamos en el Asda y íbamos a casa y cocinábamos. Igual nos acostábamos a las 7 de la mañana descojonados, pero habiendo, claro,
te imaginas, él había trabajado, aprendo a hacer curry verde tailandés, la versión porque me la enseña él. Yo no había probado nunca determinadas comidas que vienen de Asia, pero él, claro, él es australiano, su herencia y su cuestión y entonces me hizo, yo veía los botes de BR, si los veía, porque ni lo miraba. Tú vas al supermercado y vas a lo que te gusta, no vas a cosas que no conoces, o ese era mi caso antes. Ahora sí busco un poco más las cosas para aprender, ¿no? Pero él me introduce y me lleva a querer experimentar y conocer otras cocinas del mundo, ¿no? Y Pedro fue Pedro puso los mimbres y Jason terminó de encender la hoguera, ¿no? Yo la verdad es que no he probado lo que haces, pero sí lo he visto. Y si sabe la cuarta parte de lo bien que se ve, tiene que estar muy bueno. Muchas gracias. Podemos echar una bodeguita un día. Yo comparto la opinión y lo aceptamos, lo de la bodega. Yo no suelo apuntar estas cosas, que soy un poco... Yo no tengo problema. Que tener gol. Eso sí, déjenme espacio para los exámenes. Cuando terminen los exámenes ya. Desde luego. Ramón, ¿algún que otro hobby aparte de la cocina antes de seguir? Estudiar ahora mismo cuenta como hobby. ¿Qué se puede saber que estás estudiando? Estoy estudiando Derecho. ¿Estás estudiando Derecho ahora? Sí. No queda más remedio que defenderse, ¿no? Defenderse. Erupción volcánica de la isla de La Palma. Si no me equivoco, 19 de septiembre del año 2021, cuando hizo erupción el volcán, puede ser, ¿no? A las 3:17 o 3:14 de la tarde, sí, algo así. ¿Eres afectado, Ramón? Sí, pero yo lo definiría, y esto es una cosa que a alguna gente le molesta, yo lo definiría como afectado de segundo grado. Porque hay gente que perdió su casa y nosotros no perdimos nuestra casa, nosotros perdimos una explotación agrícola. Yo creo que no hay nada peor que perder tu casa. Y yo creo que a esas personas siempre hubo que haberle dado prioridad. Y si alguno todavía está en una situación, esas son las personas a las que hay que ayudar primero. Sin quitarle que esto se podía haber hecho de otra manera, y para eso hay diferentes consejerías y ministerios, que todas estas personas están distribuidas. Luego ya diremos si bien o mal, pero diremos no, si es una opinión personal de cada uno, pero había que haber solucionado esa cuestión, la primera. Y por eso digo yo que nosotros somos de segundo grado, porque creo que ustedes son afectados, creo que tú estás en el mismo caso que nosotros, pero creo que ustedes han conseguido ya recuperar, y ustedes perdieron una vivienda que no era primera vivienda, sino segunda, que en cierta manera es un negocio, ¿no? Sí, un negocio. Pero entiendo que quiero entender que también han recibido algún tipo de ayuda. Estamos en ello. 4 años después estamos en ello. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Sí. Si quieren, yo puedo disparar cuando quieran. A mí me gustaría, bueno, nosotros nos gustaría saber, y bueno, y la gente que nos está escuchando y viendo, personalmente, ¿cómo viviste tú la erupción? ¿Y qué ha supuesto personalmente también para ti? Y un poquito cómo ves cómo se ha gestionado lo que se llama la reconstrucción por parte del gobierno. Y hacer un pequeño como repaso, sí, personal, y luego también a nivel no personal, sobre cómo tú estás considerando o consideras que se está haciendo la reconstrucción de La Palma. Personalmente, ¿cómo viviste la erupción? ¿Como afectado o afectado de segundo grado? No sé cómo has dicho antes. Yo creo que ninguno esperábamos la erupción, ¿no? Porque nos habían dicho que no era inminente. Luego hemos sabido que sí. Yo esperarla sí, pero sabe Dios cuánto. O sea, la verdad es que de esa forma tan ya, no me la esperaba. Hombre, yo... En este caso, bueno, las 10 de la mañana creo que fueron, y 10, 12 de la mañana, ya hay un temblor allí que nos mueve completamente la casa. Yo recuerdo estar mi padre en su cuarto y yo hablando con él en el pasillo, y de repente recuerdo que me mueve en el pasillo, ¿no? Nosotros vivimos en un edificio bastante alto en Los Llanos, y me mueve de tal manera que, bueno, el susto es bastante grande. Estaba mi hermano pequeño también en casa en ese momento. Y bueno, pues nos quedamos en shock y bueno, y esto, ya llevamos unos cuantos días con los terremotos, que luego fueron 3 meses de todos los días terremotos constantes, ¿no? Sin esperarte lo que te acostabas por los pechos de saber lo que... Pero el día fue normal, y luego
Lo que sí recuerdo es que una persona que quiero mucho, cuando empieza el volcán, se empieza a reír y hace un comentario que yo no suelo ser yo muy, no sé yo si soy muy consciente de las cosas, pero cuando explota el volcán, yo automáticamente me doy cuenta de lo que va a pasar, por dónde explota, ¿no? Es decir, mientras Ángel Víctor Torres y algún otro decía disfruten, el que lo veía, nosotros subimos a la azotea, no hay nada que nos impida la vista. Vivimos allí al lado de Doña Paquita y era directo. Y claro, tú veías aquello y decías, bueno, pues yo cojo esa misma tarde, como 2 horas después, me voy a la costa. Porque mi tía tenía una casa allí. Y me voy con mis tíos y me siento allí. Y su finca, que está al sur de la montaña de Todoque, la casa estaba allí y vamos y nos sentamos, nos ponemos al sur de la montaña de Todoque. Sí, sí, o sea, sí. Ya no hay finca. Ya no hay finca. Bueno, la finca sigue estando, lo que no hay es los aguacateros y su casa y demás. Pero nos sentamos allí y tengo las fotos, ¿no? Y nos sentamos y vemos, y tú mirabas y estabas enfrente, es decir, dependía del tiempo que tardara en llegar y arrasarlo, porque no había nada, es decir, no iba, las montañas que había por el medio no iban a parar la lava. Entonces, esa primera semana lo que hicimos fue constantemente, todas las mañanas, levantarnos temprano e ir a ayudar a mi tía a sacar las cosas de la casa. El primer día no nos encontramos con nadie. Yo pude llegar allí sin que nadie me parara, porque claro, estaban desalojando Puerto Nao. Al desalojar Puerto Nao, comprensiblemente todas las fuerzas de seguridad y demás, había mucha gente en Puerto Nao. Y yo creo que en el Remo también lo desalojaron, porque al final se podían quedar allí, también en Charco Verde, que tampoco había mucha gente allí, bueno, todo ese caos, ¿no? Entonces, los primeros 2 días, porque es un domingo cuando comienza la erupción, el lunes no tenemos problemas por la tarde en ir para abajo, ya mi familia y demás nos empezamos a organizar, hay que sacar cosas. El lunes y el martes por la tarde ya empiezan a ponernos problemas porque ya bloquean la antigua carretera de la costa. El lunes y el martes por la tarde. Sí, el lunes por la tarde nosotros cruzamos sin que nadie nos lo impida, el día 20 de septiembre, y vamos por la carretera de la costa y vamos a buscar piezas tengo un primo que le gustan mucho los coches antiguos y tenía piezas en una parte de la finca, y entonces de su finca, y entonces vamos a buscar a cargar, ayudarlo a cargar. Vamos allí con la familia y entre diferentes pues sacamos las piezas que podemos, porque al final son piezas de coches antiguos y igual no tienen mucho valor para la gente normal, pero no son fáciles de conseguir. Y entonces, bueno, sacamos lo que pudimos y ya el resto de días lo que hicimos fue ayudar a mi tía a sacar todo lo que pudimos hasta a ver si algo se quedaría, ¿no? Pero bueno, intentamos sacar todo lo que pudimos. Yo no sé cómo lo viviste tú. Mi experiencia personal, yo casi que de lo más que recuerdo fueron los días previos a que la lava nos sepultó a la finca. Sí. Que fue un sin vivir. Los días previos, un sin vivir. De ir 10, 12 veces al día a algún sitio donde pudieras verlo, y esa ansiedad de hoy escapó pero se va acercando, al día siguiente, mira, ahora está parado, ahora ha avanzado un poco, ahora parece que se desvía y escapamos, no, pues no se desvía. Yo esos días previos los recuerdo con una angustia terrible, no sé tu caso. De todas maneras, Ramón, Héctor, los científicos, las personas encargadas de vigilar, de la vigilancia volcánica, por decirlo así, los modelos o predictivos de por dónde iba a hacer erupción el volcán se daban más al sur de la isla, de donde decía. 3 días después de que explote el volcán se publica un mapa que dice exactamente cuánto va a abarcar la colada. A eso voy. Qué curioso. A eso voy. No se salió 1 milímetro. De hecho se ve, sí, a eso voy. Porque, a ver, todos podemos entender, bueno, yo no soy entendido en la materia, pero sí que es verdad que los que sí lo son, en su momento habían dicho que es complicado de alguna manera saber el punto más o menos, no exacto, pero por donde puede hacer erupción el volcán una vez se sabe que es inminente, ¿no? Que iba...
Pero sí que es verdad que se pasaron por unos cuantos kilómetros, ¿no fueron? María Blanco dice en sede parlamentaria, en la comisión parlamentaria del gobierno de Canarias, que el día 18 se les comunicó que era inminente. Porque estábamos en semáforo. Amarillo, ¿puede ser? Amarillo. Es que el semáforo no pasó de amarillo. O sea, eso voy. Pasó cuando ya hizo erupción, pero... Ramón, bueno, y tú, Héctor, corrígeme si me equivoco. Creo que se hizo en lo que, bueno, ahora ya no existe, lo están reconstruyendo, el campo de lucha de Las Manchas, por debajo exacto donde hizo... Yo no fui a esa reunión, aunque he visto imágenes. Hubo una reunión para informar de un poquito todo, para tranquilizar a la gente, ¿no? Que creo que se decía que no era inminente. Yo creo que eso es uno de los mayores fallos que ha habido aquí. Pero, no la reunión en sí, sino si tú analizas, yo por ahora no lo he encontrado y espero que si lo encuentro pues tendré que disculparme, ¿no? Pero si vamos a ver, a partir de agosto los terremotos empiezan a ser cada vez más constantes, ¿no? Los indicios empiezan a ser mayores, empiezan a aparecer estudios y comentarios del nivel de CO2 que está emitiendo la isla, del nivel de deformación que tiene el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, yo no entiendo por qué las personas que se intuyen responsables, porque tienen cargos políticos para ello, y creo que es su deber, no he encontrado ni una sola declaración diciendo aseguren sus propiedades. Ni una sola. Y el problema no es ese, porque en 2018, no sé si recuerdan, antes vamos a retrotraernos un poco más en el tiempo, en 2007 empiezan, creo que son los episodios en el Hierro, que conllevan al final, no sé si es en 2010, 2013. A la Restinga. El procedimiento es muy similar al de La Palma, ¿no? No tanto porque yo no mire la deformación, pero lo que sí ocurre allí es que los eventos sísmicos, los enjambres sísmicos empiezan a producirse cada vez con mayor frecuencia. Exactamente, gracias. No. ¿Qué pasa? Que aquí en La Palma pasa lo mismo. Yo estoy, no sé si en Tenerife creo que es en Tenerife en ese momento. En 2017 empiezan los enjambres aquí, si no recuerdo mal, y en 2018, cuando vuelve a ocurrir el siguiente, basándome en el tema de la Restinga, yo llamo a casa y le pregunto a mi padre: oye papá, nosotros tenemos asegurada la finca. Y me dice: no se puede tener asegurada la finca no se asegura. Y luego al ver la normativa he comprobado que era así, porque se supone que claro. Nosotros también lo intentamos y también nos dijeron lo mismo. No, que puedes tener asegurados determinadas cuestiones, como pueden ser los muros exteriores, pero que eso luego te lo retrotraen de las ayudas cuando te vengan, ¿no? Porque has cobrado ese tipo de seguro. Pero hay unas ayudas puestas para la agricultura, porque al final se supone que es un sector estratégico, porque producimos comida para la gente, y la gente, que yo sepa, por ahora no puede vivir sin comer. Alguno habrá, pero la mayoría no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que papá me dice: no, mira, no se puede. Entonces, bueno, pero las casas sí se podían. Y la responsabilidad de alguien conlleva que si tú piensas que puede haber el mínimo atisbo, tú deberías haber, si tú tienes un micrófono, que están todo el día haciendo propagandas de cosas inútiles, que están gastando un porrón de dinero en medios de comunicación, no sabemos muy bien para qué. ¿Por qué no le diste ese aviso a la gente? El 1 de septiembre, el 2 de septiembre, el 3 de septiembre, el 18 de septiembre, hay unas declaraciones de María Blanco, si no recuerdo el nombre exactamente, en sede parlamentaria en la comisión del volcán, la cual dice que se les dijo que era inminente. No salieron a decirle a la gente que asegurara sus propiedades. Y eso es muy grave, porque es que habría ayudado muchísimo eso. Oye, aseguren sus propiedades. De hecho, a día de hoy, ¿qué han cambiado con respecto a los seguros? Creo que algunas personas hicieron una ley. ¿Dónde está esa ley aprobada? Que me parece, viendo cómo son las cosas, yo creo que la ley ya era correcta. Lo que había era que haber tenido responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad es que dependía de los políticos los cuales cobran todos los meses, y algunos de ellos cobran doble. Dependía de ellos avisar a la gente en manera
Y ya que no lo hiciste bien a la hora de evacuarlos, que fue un milagro que nadie muriera ese día, un milagro, un auténtico milagro, porque si tú sabías que era inminente tenías que haber evacuado a la gente, pero ya que no evacuaste a la gente, por lo menos la podías haber tenido avisado para que recuperaran su vida y su dinero y sus inversiones muchísimo antes. ¿Dónde está el problema ahí? Yo no sé si usted lo recuerda, pero después de que empieza el volcán y la gente empieza a ir corriendo a asegurar, mucha gente a la que le dicen que no, ahora no puedes asegurar, siendo mentira, porque luego tienen que hacer una corrección de 3 días y en esos 3 días le han dicho a la gente que no y han generado una confusión. Eso no lo sabía. Sí, eso ocurre, y te lo digo porque le ha pasado a familiares míos, ¿no? Que fueron a asegurar y cuando van a asegurar le dice su entidad, oye, no, es que no podemos cambiarte el seguro. ¿Cómo que no? Si yo tengo 7 días. Y lo que dice la ley. Bueno, de hecho, hay una responsable política en un momento determinado, un año después de la catástrofe, que llega a decir que el consorcio no cubre eventos volcánicos. Con lo que se supone. ¿Y qué pasa con...? Coge el teléfono. No pasa nada. Lo siento, me gusta la broma. No pasa nada. Era una llamada, un mensaje. No, la gracia es silencio las llamadas y no me fijé que había una alarma puesta. Y entonces, ¿qué pasa? Esta persona, creo que es el artículo primero del consorcio. Pero Ramos, como el volcán, algo que dicen que es inesperado, pero bueno. Era inminente, sabíamos que iba a pasar. Por eso te lo dijo él, dice, sácale el volumen, pero no le hiciste caso. Entonces, ¿qué pasa? Que creas había personas mayores que fueron a asegurar, les dijiste que no, ya te creyeron, ya aunque luego hace un comunicado al gobierno, ya no saben qué creer, ya ha generado esa confusión. Pero es que un año después hay una persona, una encargada política que todavía está en política ahora, premiada por supuesto, que llega a decir que el consorcio no cubre eventos volcánicos. El consorcio cubre, que está para eso, cubre hasta meteoritos. A ti te cae mañana, si tú tienes un seguro del hogar, no se va a hacer cargo tu compañía, se va a hacer cargo el consorcio. Si te cae mañana un meteorito en tu casa, el consorcio va a hacer, porque tu seguro cubre lo que te dice el seguro, pero al tener ¿por qué tienes derecho al consorcio? Porque tú coges para que cubra lo que no cubre el seguro, digamos. Pero es que pagas una parte de tu seguro va destinada a ese consorcio. Entonces, bueno, catástrofes naturales y claro, y no sé qué más eventos, no me he leído todo eso porque nosotros yo solo no tengo tiempo para hacerlo todo. De todas maneras, Ramón, no es mi especialidad. A lo que yo iba antes, que vale, la erupción fue un poquito más al norte de donde decían, es una isla muy pequeña, es verdad que la magnitud de su suelo, un volcán, pues, pero bueno, vamos a dejar eso a un lado, ¿no? Que decían que iba a ser más al sur, pues salió un poquito más al norte. Lo que mucha gente... La cámara estaba donde salió. Sí. Qué raro. Lo que mucha gente dice es si sabían dónde iba a producirse eventualmente la erupción, el lugar exacto, no en el que dijeron, sino en el que realmente fue, como civiles, como personas, como seres humanos, ¿qué motivo o qué motivos, qué razones puede haber para que cualquier responsable público... yo no puedo darte una explicación a eso. Yo no soy ninguno de esas personas. Yo sé lo que yo habría hecho y te digo, yo en 2018 ya busqué para casa, pregunté y me quedé tranquilo. Pero yo puedo darte explicaciones de cosas posteriores porque tengo documentación que así atestigua que no se han hecho cosas que tendrían que haberse hecho. Pero yo no puedo estar en la cabeza ni del señor Mariano Hernández Zapata, ni del señor Anselmo Pestana, ni del resto de personas que estaban en ese momento, ni a Víctor Torres. No puedo porque no sé. Yo no tenía acceso a esa información. Ellos sí. A mí una cosa que sí me sorprendió realmente fue, yo me esperaba esa mañana un cambio de semáforo. Yo, que me acuerdo que estaba contigo, que nos pilló en ruta en moto. Y yo le decía, esa mañana no estuve yo tranquilo en la ruta en moto. De hecho la dejamos. Salimos por el norte, tiramos a Tijarafe, vimos algo. Y al llegar a Punta Gorda ya dijimos, vamos a darnos la vuelta, que esto no pinta bien.
Y esa misma mañana me acuerdo que se reunieron, no sé quién cambiaba el semáforo, ¿cómo se llama? ¿Morcuende? No lo sé, es que estaba el Pevolca. Sí sé que en ese momento... O el Pevolca. Sí, es verdad, el Pevolca. Pero la emergencia estaba bajo la competencia del Cabildo. Ok. Entonces no sé, es que entiendo que es el presidente del Cabildo, que en ese momento era... Y sí nos sorprendió un poco esa mañana que se reunieron y siguió en amarillo. Que dijimos, bueno, nosotros volvemos, estamos cerca de casa por si acaso. De todas maneras, sí que es verdad... esto creo que lo mostraron o lo dijeron, no sé si es cuando la erupción se dio por finalizada o mientras el volcán estaba todavía en erupción, pero hubo un modelo predictivo hecho, una simulación hecha por ordenador. Sí, fue al final, creo. Cuando se supo, bueno, cuando finalizó la erupción, se vio una foto, bueno, mostraron una foto de satélite o desde el aire de la marca que había dejado ese modelo predictivo. Yo fui conocedor de ese modelo predictivo 3 días después del comienzo del volcán. Te lo digo porque tengo un primo que es físico. Estuvo trabajando en el tema del bosón de Higgs, fue becado para allí, ¿eh? Y recuerdo que me dijo que este señor que había hecho ese modelo, después de 3 días, debería recibir el premio Nobel. Es que a mí clavó, el modelo clavaba. No salió, hombre, hay partes dentro de la, pero el perímetro exterior básicamente no salió, pero ni un milímetro salió de lo que dijo él. Me llamó bastante la atención. El modelo estaba calculado para cuál era el máximo. No se fue de ahí. Y estaba perimetrado por los lados, es decir, la amplitud que podía tener la lava. Ese modelo salió 3 días después. Ramón, personalmente, tu familia, o bueno, tú, una finca, no sé si habías dicho el tamaño, 17.000 metros en la zona de la costa. Sí, señor. Por donde ahora hay una carretera, no pasa una... 1.300 metros a día de hoy son míos porque no me los han pagado. Míos, bueno, quiero decir, de mis padres, ¿no? Y una vez que se la lleva... Se la lleva en trozos, en partes. Primero una parte, luego otra, poco a poco. ¿Qué camino empieza? O sea, ¿qué batalla empieza? Empieza la de escuchar a personas insensibles hablar, y voy a decir insensibles porque quiero ser buena gente, que tienen familias y tampoco... Pero quiero de decir auténticas barbaridades, hablando de la propiedad privada. Estas personas, cuando hablan de propiedad privada, parece que no existe, salvo si les toca a ellos. Entonces, claro, cuando tú abusas de la macrofinca, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una macrofinca, vamos a hacer esto. Ellos con el volcán encendido, son capaces de llegar a decir, hay unas declaraciones en un momento determinado, que la mayor parte de la colada se va a proteger. ¿Cómo puedes decir tú eso? Pero ¿ustedes están locos o qué? Además con orgullo, porque creo que el medio era no sé si era de Nacional, y entonces, bueno, para el resto de España, enhorabuena, vamos a proteger un terreno que a ustedes no les importa. Mira, que aquí vive gente, que hay gente que está perdiendo su casa, y ustedes lo único que se les ocurre es decir esa burrada. Luego tuvieron que retroceder, pero a día de hoy nadie sabe qué van a proteger y qué no. Y lo que se ha hecho es una auténtica locura, porque tú has podido recuperar, yo no, porque no nos han dado los fondos, y nosotros somos del sector supuestamente, pongamos una comilla, realmente fuerte, que es el plátano, ¿no? Pero es que hay gente en la zona de la falda de la montaña, y esa zona que tenía viña y que tenía su huerta y estaba muy orgulloso de su huerta. Nosotros, por ejemplo. Claro. Tú tenías viña, sí. Y claro, como el PDR, que es el programa de desarrollo rural, que permitía solicitar las ayudas, no hace distinción de cultivos. Pero tú no informas a esa gente porque les has dicho que vas a proteger su suelo, con lo cual esos agricultores de vid no solicitan la ayuda. Porque tú les has dicho que como vas a proteger el suelo, que no van a poder recuperar. Pero ¿estamos locos o qué? Porque yo conozco gente que si yo quería recuperar, pero es que a mí me dijeron que yo no iba a poder recuperar. ¿Cómo que no puedes recuperar?
hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Yo consigo en un momento determinado, cuando empieza el volcán, yo busco una comparativa. La analogía es parte de mi trabajo, ¿no? Yo necesito saber datos para ver de qué manera se hacen las cosas bien o mal, ¿no? Entonces, lo único que me queda más cercano es el maremoto de Japón. Yo tengo algunos conocidos en Japón, pero aparte de eso, a través de un amigo, consigo que uno de los vulcanólogos que viene a La Palma, japonés, me dejen ir a una cena, y lo conozco. Y empezamos a hablar. Entonces al principio él bueno, pues me da cosas generales, me dice un poco para... Pero en un momento determinado yo salgo fuera y a coger un poco de aire fresco, y él viene, porque yo era de las pocas personas en la cena que hablaba inglés. Y entonces cuando viene, me viene como a comentar, bueno, igual él se sintió mal, porque claro, yo lo habían hecho un poco hablar conmigo, y entonces él me dio consejos que eran muy generales, como vete a Google y a Google Maps y vuelve en el tiempo, y así puedes ver determinadas cosas y tal. Entonces viene y me empieza a hablar y dice, no, mira, porque también podrías hacer esto. Y yo, no te preocupes. ¿Perdón? Dice, no. Digo, ya, la verdad que lo que me dijiste me ayudó, porque a mí no se me había ocurrido lo que él me dijo. Digo, no te preocupes, no, ya con eso tengo suficiente y tal. Entonces, claro, como a mí me gusta mucho la cultura japonesa, empiezo a hablar de otra cosa con él, como es Makoto Shinkai. Y le digo que la obra de Makoto Shinkai me gusta mucho, que me gusta que yo hago, que cocino ramen, que me pego 2 días para hacer el caldo del ramen cuando lo hago, que tengo algún amigo allí, y entonces empiezo a hablarle de otras cosas, y él yo creo que ve a una persona que realmente le gusta su cultura. Y en un momento determinado hace algo, alguien llega y empieza a hablar con nosotros, conmigo, y le deja el tiempo a él como unos 5 o 10 minutos y empieza a mirar en el móvil. Yo pensé, bueno, pues estamos hablando en español aquí, él estará... Termino esa conversación, me enseña unas láminas y me empieza a decir cómo se hizo la reconstrucción en Japón. Unas láminas en japonés, por supuesto, ¿no? Y yo le digo, mira, que es que yo no hablo japonés, hablando con el inglés, yo no hablo japonés. Sí, entonces me lo explica. En Japón, dice, en Japón lo que hicimos fue coger a los propietarios del suelo, a los empresarios y a la gente y ponerlas de acuerdo. Se llama consorcio. Y aquí hablaron mucho de él, pero no lo hicieron. Y me voy a morder la lengua porque alguno se merece algún adjetivo. En Japón sí hicieron el consorcio. En Japón cogieron. Hay un documental que es muy curioso porque en Japón no pueden vivir sin el mar. Y yo, aparte de eso, lo que hice fue buscar información real. Entonces hay un documental que narra cómo construyeron una cinta transportadora de tierra de 3 kilómetros de largo, porque lo único que se le ocurrió para no volver a sufrir las pérdidas que habían sufrido, sobre todo humanas, fue elevar el nivel de las casas y demás en torno a 10, 15 o 20 metros. Entonces lo que hacen es construyen una cinta transportadora de tierra de 3 kilómetros y empiezan a transportar tierra de las montañas, que las desmontan. Y aquí no puedes mover una piedra sin que te salten tres personas que debe ser que no recogieron mucha ceniza, porque dice que tenemos la sangre contaminada con metales pesados. Pero eso es más importante que la naturaleza. O viceversa, que igual para que quede claro. Entonces los tipos cogen y empiezan a transportar tierra y la llevan para abajo, y lo que hacen es le dan importancia a su cultura, que está relacionada con el mar, y reconstruyen sus pueblos en más o menos las mismas zonas, con la altura de 10 metros de base de tierra, para poder seguir viviendo y seguir estando relacionados con su cultura, que es el mar. Y encima construyen unos diques y unas paredes sobre para que paren el agua. ¿Aquí qué hacemos? Vamos a proteger. ¿Qué vas a proteger, gallo? ¿Qué quieres proteger? Igual lo que deberíamos es protegernos de personas que no tienen ni idea de lo que hablan y están aquí por el mero hecho de ganar un sueldito. Porque hay gente que tiene unos méritos, que dice otras cosas. Hay muchos científicos con los que hemos hablado y lo que nos han dicho es que esa colada no vale un duro. El volcán tuvo su momento, fue espectacular, fue tal, pero tú no puedes seguir protegiendo esta isla, porque ya tienes el 80% del suelo protegido,
y necesitas que la gente quiera vivir aquí y necesitas crecer. Y tú tienes que darle oportunidades a la gente. Y aquí ha habido una tradición. ¿Por qué vivía la gente allí? Aquí, ¿por qué se vive bien? Porque la gente cogía los fines de semana y se iba, después de trabajar bien duro, se juntaban, hacían una gallofa y se iban 4 o 5 amigos a sentar bloques para que uno tuviera una casa. Y tenían una casa con calidad, y tenían calidad de vida porque el clima lo permite, y su huertita y su cuestión. Y ahora ya todas esas cosas no las podemos hacer. ¿Hay que hacerlo con determinadas reglas? Sí, por supuesto. Yo no digo que no, pero tú lo que no puedes hacer es decir, ahora estamos traumatizados por el volcán. Yo casi me muero, yo superé mis traumas. Y yo estoy seguro de que hay mucha gente que los supera antes que yo, y hay gente que está dispuesta a volver, y hay gente que vive en las manchas ahora mismo. Pero, ¿qué has hecho? Ponerle una montaña de ceniza cada vez que sopla el viento, los arruinas. ¿Por qué? Porque tienen que respirar eso, limpiar los cristales, el castañazo, el no sé qué, el no sé cuánto. ¿Qué hace esa montaña allí? ¿Para qué la estás guardando? ¿Para llevar tierra cada año a la plaza de Callao para echar una luchadita allí? Y luego haces aquí la luchada el otro día y lo que pones es tierra marroncita que a saber de dónde salió, que no hay, que cuesta cara para nuestras fincas. Sí, eso sí que no lo entendí yo. Lo entendí. No tiene nada que ver con la reconstrucción, pero no entiendo. Porque llevaron, creo que arena negra a Madrid. ¿A Callao? Sí. 24 toneladas, creo que costó 180.000 euros, sí. Y después en los llanos pusieron ponen arena amarilla. Bueno, es una forma de decir, de reírse de nosotros. Miren lo que hacemos, porque hacemos lo que nos da la gana. Y voy a poner un ejemplo, porque yo creo que hay cosas que hablan por sí solas, ¿no? Es decir, a mí cuando determinadas personas salen a la prensa a dar unas explicaciones maravillosas de lo mucho que se están sacrificando por los afectados, creo que, no sé si lo he dicho antes, pero yo llegué a sufrir náuseas en determinados momentos por el tema de la serie, que no lo hemos nombrado, pero la serie se hizo por una forma de protestar, ¿no? Y he tenido que comer muchas horas de vídeo para hacerla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices, nosotros, ahora es el momento de recuperar las fincas, ¿sí? ¿Cuánto dinero destinó la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a recuperar fincas este año bajo el volcán? No llega a los 3 millones de euros. ¿Cuál es el presupuesto solo de fiestas del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane? 3.200.000 euros. Gastas más en fiestas en los Llanos de Aridane este año que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en reconstruir fincas de gente que quiere reconstruir, que tienes 298 solicitudes. Tienes un mandato de la población, de los agricultores que han perdido sus fincas, que quieren volver al sitio. Y tú lo que haces es decir, sí, bueno, voy a hacer un plan. Déjense de reírse de nosotros, que no somos bobos. Y bueno, si lo que molesta es que digamos la verdad, pues fastídiate un poco, porque a mí un año todavía esperando a que me den la licencia en tasacorte y no me la dan. Yo no lo llamo represalias porque yo sé que ellos son bondadosos, son seres de luz. Entonces, ¿qué vas a hacer? La situación actual, Ramón, estás esperando por una licencia para reconstruir tu finca. Por dos. Sí. Y no te dan cierta certidumbre. Es curioso porque dicen que esto no está judicializado, así que vamos a creer a quien lo dijo, ¿no? Que es una persona muy importante. Claro, y hasta que no tengas esa licencia no puedes continuar el proceso. Puedes trabajar tú puedes hacer en suelo rústico determinadas cuestiones, determinados trabajos que no conlleven movimientos de tierra a determinada escala, ¿no? Bueno, si yo me metiera a trabajar en suelo rústico, aunque esté recuperando lo que teníamos, parcialmente porque me han pasado una carretera por encima, eso no lo puedo recuperar. Pero si hiciera, estaría cometiendo una ilegalidad. Y no me han dado después de un año la licencia. Curioso. ¿Con qué tendrá que ver? ¿Y en el cacho de la carretera? ¿Sí has recibido compensación? No nos han pagado. No, porque conociendo la normativa europea, nosotros creemos que el pago debe hacerse en base a la normativa europea, que te daba dos opciones. Primero, el pago del valor de reconstrucción o el pago del valor previo a la catástrofe. Nosotros vamos a reconstruir. Entonces, si vamos a reconstruir, me tienes que pagar el valor de reconstrucción, es lo que yo entiendo.
Y ahí hay una renta que tú has perdido y también una cuestión, que es que tú has dividido una de las parcelas, porque hay ahora una parte muy pequeña por debajo al oeste de la carretera y otra parte más grande por el. Entonces, tú has hecho una división ahí y ahora, de hecho, hay una parte todavía, no sé si se dan cuenta, que pusieron un laboratorio con pinche. Cuando estaban no sé qué es aquello. Para el asfalto, ¿no? Sí, eso todavía no lo han quitado. Eso parte está en una parte nuestra. Lo he visto, pero digo, no sé qué es. Es como un carril con unos sensores. Antes había allí una placa solar, pero la quitaron. La verdad que creo que no está funcionando ya. No, la verdad no lo tengo muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a reírnos un rato. Yo la carretera al final, si no nos la pagan, plantaremos papas. De todas maneras, pasan 20.000 vehículos diarios. Nunca no se olviden de eso. Es lo que nos dijeron cuando la iban a construir. Esa era la excusa, que iban a pasar 20.000 vehículos diarios. Por ahí yo creo que no han pasado 20.000 vehículos diarios. Pero ni ahora, ni antes del volcán. Bueno, igual en 1.400 vehículos pasaban supuestamente de media en la antigua carretera de la costa. Y había fincas, es decir, la mayoría de esos vehículos iban a trabajar. Ahora no hay toda esa cantidad de fincas, pasa muchísimo menos. Ramón, desde tu punto de vista, ¿qué crees que se tiene qué crees que se tiene que hacer para dirigir un poquito, llevar a mejor puerto la situación? Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. La normativa europea para agricultura daba la posibilidad de darte el valor de reconstrucción, pero para eso tú tenías que plantear un plan. El gobierno anterior, el socialista, o el Pacto de las Flores, porque esto está bajo la exclusiva competencia de la Dirección General de Agricultura, planteó un plan, pero ese plan era una reparcelación, que no era una reparcelación, era una agrupación, la verdad que no recuerdo el término, lo querían llamar reparcelación porque el término jurídico es diferente, pero lo que estaban haciendo era una agrupación que esa es la famosa parcelaria. Sí, en la cual iban a hacer algo que estaba muy mal. Iban a coger a personas que en la zona que ellos querían destinar a agricultura tenían propiedades sin uso, se las querían quitar a través de un coeficiente reductor. Yo todavía tengo discusiones con personas que, teniendo el decreto delante, niegan que eso fuera verdad. Es decir, si tú tenías un erial, o como lo llamaran, porque le cambiaron. Es que aquí cambiaban los nombres constantemente, porque es a lo que se dedica ahora con la propaganda. La Dana ya no es una gota fría. Yo crecí con una gota fría en todo el Levante y Cataluña. Ahora ya no, ahora es algo nuevo, es una Dana. Eso no había pasado nunca. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, cuando tú cambias los nombres de las cosas, lo que te permite es bastante degenerado, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo es, como quieres desviar la atención de la realidad, que es el problema, lo que haces es llamarlo de otra manera, y al llamarlo de otra manera, ese problema es un nuevo problema. Porque si fuera el mismo problema, que tiene el mismo nombre de hace 20 años, sería que no ha solucionado nadie ese problema durante 20 años. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el nombre a las cosas. Eso era la agrupación parcelaria, no recuerdo exactamente qué es lo que pretendían. Cogían, tú tenías aquí 5.000 metros que, por ejemplo, estabas esperando por el plan de ordenación de los llanos para ejecutar allí una casa o lo que fuera y tal y cual, pero no tenías nada, o porque habías estado esperando para partir en la herencia, lo que fuera. Y entonces, pero aquí no tenías nada, entonces ahora te voy a aplicar un coeficiente reductor del 0,2, y si tenías 5.000 metros, ahora te doy 1.000. ¿Cómo que me das 1.000? Sí, porque es que la gente que estaba arriba, donde vamos a proteger, igual tenía viña o demás, se va a venir para abajo. ¿Cómo que se va a venir para abajo? Espérate un momento. O sea, no es lo mismo una zona de viña, no, en aspectos económicos, que una zona de platanera. ¿Y dónde está el tema? La cuestión ahí, que tú estás facilitando un enriquecimiento ilícito a partir de una catástrofe. Es ilegal. Incluso dentro de platanera no es lo mismo las que están en la zona de abajo que las que están en la zona de arriba. Exactamente. Pero ellos, por ejemplo, para pagar han puesto un precio medio, contrariamente a la ley, porque la ley especifica que cada uno de los casos debe ser estudiado de forma individual. Y siempre que hay una media,
Hay alguien que está por encima y hay alguien que está por debajo. Entonces, volvemos al enriquecimiento ilícito. Si tú a alguien que tenía un valor menor que el que le estás pagando lo mismo que al que tenía un valor mayor, tú estás haciendo que alguien se enriquezca y que alguien se empobrezca. Y tú no eres Robin Hood. Tú eres la administración y tenemos las herramientas de sobra. Hay personajes que han llegado a decir que como los linderos desaparecieron, que tu finca ya no existe. Y no estamos hablando de personas sin formación o sin una carrera profesional dilatada. Estamos hablando de alguna persona que ha sido nombrada en esta mesa por otra persona. No vamos a entrar en tal que tampoco merece la pena. Pero han dicho eso delante de 150 testigos en una conferencia diciendo es que los linderos ya... ¿Qué sí? Pero ¿qué somos los picapiedras? ¿Para qué pagamos a Grafcan? Si tiene mapeada esa zona. Grafcan, sin haber acotado los márgenes correctamente, dice que necesitaban hacer un par de estudios más. Tenía una diferencia de 15 centímetros de las fotografías. Llevan 40 años mapeando la zona. Esta y todo el resto de Canarias. Y ahora viene personas a decir que de hecho, yo, gracias a Dios, tocar madera, pude reconstruir. Y sí, hoy en día es la leche. Te van los aparejadores con unos cacharros vía satélite, no sé qué, que da igual lo que haya ahí. Ellos vía satélite y estos saben los coordenadas puntos. UTM. Sí. De todas maneras, perdón porque me fui por las ramas. La legislación europea te daba 3 años para presentar un plan. En agricultura podías haber presentado un plan con más de 1.000 millones de acceso de fondos de la PAC. No lo presentaron. Alicia se enconó en que solo se podía hacer la macrofinca, que Europa no te daba otras opciones. Y al final, qué curioso, porque hay gente que ha recuperado la finca con el PDR, se le ha dado el 100%, ha generado inseguridad jurídica, porque le has dado a unos una cosa y a otros no. Pero es que dentro de esos 3 años se presentaron 298 solicitudes de agricultores que querían reconstruir, que según unas declaraciones de la actual consejera de presidencia del gobierno de Canarias ascienden a un entorno cercano a los 96 millones de euros. 96 millones de euros, 298 fincas. No se podían hacer en 4 años. No me hagas reír. Fondos europeos garantizados que venían aquí y que... Hay una cuestión, ¿no?, que es el histórico. El histórico de incumplimiento del gobierno de España con respecto a Canarias está comprobado, desde carreteras hasta convenios que se firman que luego no envían el dinero. Y tú renuncias al dinero europeo, que viene todos los años como un reloj, cuando viene la subvención de los plátanos, por ponerte un ejemplo, y dices que no, que eso no, porque tiene unas condiciones. Todavía no he encontrado esas condiciones de las que hablan ellos, que me lo demuestren jurídicamente, con una base jurídica. No existe. Ramón, ¿y crees que se ha hecho hasta ahora? Imagino que sí. Por tu parte, ¿consideras que se ha hecho algo positivo, algo digno de mencionar en estos 4 años hasta ahora, en lo que se refiere a la reconstrucción de La Palma después de la erupción volcánica? Algo que a tu juicio pues, consideres, mira, oye, pues esto sí que se ha hecho bien. Es que partimos de una base en la que tú cometes un error, que es lo que yo les dije antes. Nadie avisa a la gente de que aseguren, porque la ley te permitía asegurar. Si tú tenías una casa, si tú tenías un negocio, tú podías haber tenido eso asegurado si alguien te hubiera avisado, porque tenemos una mala costumbre y el error ahí puede ser nuestro, ¿no? Como sociedad, porque no aseguramos las cosas. Pero tú tenías la obligación como político quizás de haber dicho, oiga, aseguren, porque se van a... por si acaso, aseguren. ¿Qué hubiera hecho eso? Hubiera hecho que, porque ese es el primer error, todo lo demás ya es una concatenación y unas derivadas, porque aquí en este país hablar de la justicia es complicado, pero ese error es un error que afecta a un bien jurídico. Y esos bienes jurídicos son de carácter patrimonial. Todas esas casas que no se aseguraron, sin ser las que estaban ilegales, porque no podían ser aseguradas, porque eran ilegales.
Y entonces todas esas casas que no recibieron su compensación adecuada, que la podían haber recibido correctamente en tiempo y en forma, te hubieran liberado para hacer que ya estaba liberado de por sí, porque hay ministerios de cada cosa, hay consejerías de cada cosa. Entonces, claro, todas esas cosas están distribuidas en diferentes materias por una cuestión de organización y de resolución de problemas lógica, cada vez menos lógica. Entonces, a donde vamos con todo esto es, partimos de un error, pero es que están haciendo una bola de nieve, y lo único que parece encaminado es a salvar a determinadas personas, que no son los afectados, ¿eh? ¿Crees que se por lo que estás comentando que de alguna manera, por así decirlo, la cosa empezó mal y va a seguir mal? Porque cuando empieza algo mal, pues se puede reconducir, pero no han sabido de alguna manera reconducir lo que empezaron mal. Entonces, pues estamos en una situación bastante francamente mal. Es que este país está muy mal, porque no es esto aquí es un reflejo. Esta isla es un pequeño país dentro de un gran país. Pero es que lo que está pasando en esta isla con los políticos es lo que... El otro día se intentó suicidar un cargo en Valencia, porque llevaba 40 años en los cuales había falsificado su título para acceder, cargo del Partido Socialista. Se intenta suicidar porque de repente, con el tema de la diputada del PP que dimite, y entonces empezaron a mirar con lupa y encuentran a este señor que además había estado en la Dana al cargo de emergencia y había mentido sobre su titulación, y se intenta suicidar. Entonces, ¿qué hace? Yo lo siento mucho por este señor, yo quiero que esté vivo, pero es que usted ha falsificado su titulación y su experiencia para tener acceso a unos cargos de responsabilidad para los cuales no está cualificado. Y estamos poniendo en puestos claves a personas sin trayectoria, sin formación y sin méritos. Y lo estamos haciendo en todos lados, porque somos todos iguales. Sí, somos todos iguales ante la ley. Lo que te hace igual al otro es que la ley se te aplique de la misma forma, porque es obvio que todos somos diferentes. Entonces, lo que nos iguala y donde tenemos que ser iguales es en la ley. Y es así, es decir, si una ley dice una cosa, que es que tú no puedes matar a alguien, si tú lo matas, tiene que aplicársete la ley en la misma manera. Si tú eres responsable de una determinada cuestión y tú no la administras correctamente, tú tienes que ser responsable y pagar las consecuencias. No porque tú tengas un cargo político estás exento de cumplir tus responsabilidades. Y hay una declaración de la responsable del IGN en una comisión en el Parlamento de Canarias, bajo juramento, en la que dice que el día 18 de septiembre transmitió al PVOLCA. A eso iba ahora. Que la erupción era inminente. Al día siguiente hay unas declaraciones de los responsables diciendo que no va a ser inminente. ¿Y qué se sabe de las grabaciones del PVOLCA que la ciudadanía, no sé si alguna plataforma las están requiriendo de alguna manera y no se sabe? Estamos en salvar al soldado Ryan. Aquí se está salvando es una analogía mala, porque la diferencia es que al soldado Ryan se le habían muerto los 3 hermanos. Pero aquí están intentando salvar a la clase política, mal dicho, porque los políticos no son ningún tipo de clase. Son personas comunes que por unos motivos, algunos más honestos que otros, y son necesarios. Lo que pasa es que lo que no son necesarios es el número igual es porque no tienen esa capacidad, o demostrada esa capacidad, que necesitamos a día de hoy muchos más políticos, cuando tenemos a la inteligencia artificial, que es mucho más inteligente que nosotros en muchas cosas. Y resulta que tenemos más políticos que nunca y las cosas salen mucho más tarde que antes. Pues tenemos un problema, porque estamos poniendo en puestos clave a personas que no deberían estar. Y encima les pagamos, Por otro lado, ¿crees que la ciudadanía está respondiendo, la población en general,
aparte de las plataformas y demás, creo también, bueno, yo me acuerdo que las elecciones pasadas se presentaba una agrupación o formación política, no sé cómo llamarla, que sea esa. MAE. Me río. No, MAE. Y yo creo que, no sé si tú también formabas parte de... Nosotros representamos a MAE, entre comillas. Ramón, discúlpame que te interrumpa, lo digo porque sí que es verdad que, hablando mal, después de todo lo que han hecho mal desde el principio hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que esto no lo digo yo, es un sentimiento popular y tú de alguna manera pues lo estás diciendo claramente, ¿no? Que las cosas se han hecho mal desde el principio hasta ahora. Pero es verdad que ha habido también iniciativas por parte de la población, como por ejemplo esta agrupación o... Yo representé a MAE, que han intentado compensar el desastre, ¿verdad? Y nosotros quedamos cuarta fuerza en los llanos, ¿no? Por encima de partidos que tenían representación, como Podemos o Izquierda Unida, no sé si era Izquierda Unida, como Vox, que es de carácter nacional, y bueno, quedamos con 443 votos. Algunos al parecer están muy molestos porque dicen que le quitamos la mayoría absoluta. Para lo que has hecho, ni con mayoría absoluta hubieras arreglado esto. Pero desde hoy ves ese compromiso todavía por parte de nosotros. Vamos a ver, la idea política era, nosotros estábamos viendo lo que estaban haciendo los tres. Los que gobiernan ahora también estaban gobernando en algunas instituciones en ese momento. Y aunque los que están en este momento lo estaban haciendo mejor en esas instituciones, entre comillas, que el resto, ahora que están ahí, no hay, yo no creo que lo estén haciendo mejor. Entonces yo no tengo que ser honesto en esto, porque me va la vida, entre comillas. ¿Dónde está mi licencia? Estoy al borde de una carretera. ¿Dónde está? Que me lo expliquen. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Porque ni siquiera lo han fundamentado en papel. Más de un año, Más de un año. Entonces yo puedo hablar de mi experiencia, porque no puedes rebatirme la realidad. Puedes mentir, porque yo solo tengo un micrófono y me lo prestan ustedes, y no va a pasar constantemente. Pero ellos están todos los días ahí, y con dinero público están subvencionando una cantidad de medios de comunicación. Esta isla tiene más de 13 medios de comunicación subvencionados. 13 medios de comunicación para 85.000 habitantes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tanta noticia, muchachos? ¿Cómo vivíamos antes sin tanta noticia? Yo recuerdo que antes los modelos, por poner un ejemplo, y irnos a otro lado para echarnos una risa, antes los modelos eran gente guapa. Ahora los actores y modelos son los políticos que tenemos, porque no son otra cosa. Todos los días, a las 10 de la mañana, ya tenemos y me estoy refiriendo a esta isla, ya tenemos las noticias. Pero a las 3 de la tarde viene la segunda ondanada. Y si han trabajado tanto, ¿por qué está tan sucia la isla? ¿Por qué no estamos reconstruyendo? ¿Por qué no? Entonces no lo sé. Pero como sociedad, y no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad, es culpa nuestra que estamos permitiendo eso. Porque yo creo que los partidos políticos no son lo que eran, no hay. Yo no sé la formación que tienen ustedes, no sé si lo puedo preguntar. Bueno, yo no soy afiliado, pero sí que tengo... Pero son personas inquietas, que se les ve con cultura, que se les ve... Yo hice navegación marítima. Yo tengo un grado superior en sistemas microinformáticos y luego también estuve en psicología, lo empecé y lo dejé, digamos que a mitad o cosas así. Vale. ¿Ustedes se preocupan por la política? A mí me preocupa evidentemente el bienestar en general del mundo de la población, porque al fin y al cabo todos estamos viviendo donde mismo. Pero... ¿Crees que lo están haciendo bien? Puedo preguntar un poco yo. Yo creo, yo estoy de acuerdo en todo lo que estás comentando. Yo creo que estoy bastante de acuerdo, por no decir que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también en esta isla el sentimiento... Yo creo que se generaron también unas expectativas que ahora pues no se han cumplido o de alguna manera... Bueno, yo creo que se generaron unas expectativas que no se están cumpliendo. Imagínate que encima conocieras que había herramientas y que no se han utilizado. Claro, lo que tú estabas comentando antes, que es verdad que la erupción volcánica pues, es una catástrofe sin precedentes. Es complejo, pero la catástrofe para el Palmero no ha sido el volcán. Claro, han sido los políticos. A eso es lo que iba. La catástrofe era una cosa que es algo de la naturaleza, ¿no?
digamos que no podemos poner un taponcito allí a donde esto para que no ocurrió. Bueno, hubo quien decía de tirarle un misil, no me acuerdo qué es. La Gomera de Curbelo, sí. De acuerdo. Curbelo le gusta llamar la atención. Es verdad que la catástrofe pues ocurre. Sí que es verdad que de alguna manera quizás pues la gestión no ha sido la que tenía que haber sido, no ha sido una gestión del todo responsable, lo dejo ahí, no tampoco. Pero lo que sí que es verdad, y siempre lo tengo presente y lo he dicho muchísimas veces con mis allegados, mis conocidos y también aquí en el podcast, a título personal, es que la isla de La Palma, hablando de Canarias, dentro de Canarias, la isla de La Palma, con respecto a otras islas, y tú también lo has comentado, y hay estudios, tú también lo has dicho aquí, un estudio que hicieron al respecto, que La Palma se ha quedado muy atrás con respecto a la evolución de las otras islas. No estoy diciendo que La Palma tenga que ser como las otras islas, no, porque La Palma tiene su idiosincrasia, tiene su orografía, pero dentro de todo esto sí que es verdad que La Palma se ha quedado bastante rezagada. Y luego, ¿qué pasa con estas cosas? Cuando tú recibes un golpe y estás preparado, te duele. Pero cuando tú recibes un golpe como La Palma con el volcán, y La Palma estaba ya en decadencia desde hace muchos años, pues la catástrofe, si cabe aún, se intensifica. Yo tengo mi teoría ahí y estando completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, creo que estamos sobreprotegidos. Tenemos un suelo que está en excesivo con excesiva protección, pero también es decir, aquí se nos han afincado personas que vienen de otros países que tienen una conciencia natural. Entonces, claro, ellos no trabajan aquí, muchos de ellos. Claro. Y es un país continental, no es una isla. Exactamente, entonces ellos han venido aquí y vienen de allí donde la cultura prácticamente pues de lo verde o de ecologista nació allí, y entonces llegan aquí con este clima y vienen ya con los gastos pagos porque han trabajado y entonces ven que, y oye, estamos en Europa y eso es lícito, pero nosotros nos ha faltado seguramente la capacidad de decir, igual no me des tanta ayuda, vamos a dejar la ayuda un poquito por ahí. Y vamos a nosotros a hacer, que es lo que está pasando ahora con la agricultura a nivel europeo, ¿no? Que de repente estamos compitiendo con otras personas, a nosotros nos obligan a hacer unas cosas como es, tú tienes que utilizar estos productos fitosanitarios, pero los de fuera hacen lo que les da la gana. Y entonces eso. Tú aquí nosotros tenemos que pagar, y yo estoy de acuerdo, aquí hay que pagar a la gente lo que es justo para que viva bien. Pero es que afuera estás dejando que entren las frutas, las hortalizas y demás en sitios donde tratan no están esclavizados, pero están cerca. Entonces, yo que vivo del plátano, yo digo, si a mí me parece fantástico que X producto o el producto X o Y o Z lo retiren del mercado, si me parece bien, o que lo prohíban el uso en la platanera, me parece bien. Pero si ese producto es malo para el consumidor, el que viene de fuera de la Unión Europea, que trae ese producto, también es malo para el consumidor. Claro. O sea, lo que no tiene lógica es que el mío es malo, pero el tuyo es bueno. Que prohíban lo que quieran, pero que todo el plátano que se venda en la Unión Europea cumpla los mismos requisitos, venga de donde venga. Lo mismo que me exige a mí, exígelo a todo lo que entre de países terceros. Primero te voy a contar una cuestión que empezó el año pasado, y luego te voy a invitar a que hagas tú lo mismo. Hace casi un año y medio, creo, en un momento determinado estaban los precios mal. Entonces yo digo, vamos a hacer un estudio de mercado simple. Si los plátanos vienen de Ecuador, que es más o menos donde vienen, de Ecuador a Inglaterra o de Ecuador a España, a la península, es lo mismo. No, la diferencia no es mucho tal. Entonces hablo con los amigos que también tengo en Europa, Francia, Alemania, y entonces me mandan fotos y les digo, por favor, mándame una foto del precio que hay hoy en Inglaterra, en tal. Me meto también yo a través de los supermercados, algún país me deja, otros no, y miro los precios. Efectivamente, en Inglaterra el precio de venta al público de la banana es exactamente el mismo que en España. ¿Sabes dónde está la diferencia? Era 1,45 aquel día. Cambiado, haciendo el cambio de libra esterlina a euro. Era 1,45 en los dos lados.
En España había una promoción que bajaba la banana de 1,45 y además te decía oferta a 99 o 1 con algo, dependiendo, 1 con poco, 1 con 2, 1 con 3, dependiendo de la gran superficie, y ponía precio original 1,45, oferta, y te lo bajaba de tal. Pero en Inglaterra no había oferta, porque no producen plátano. Y como no produces plátano y el mercado es mío, yo no necesito hacer descuentos. Entonces, claro, este es el precio que yo tengo, que es el mismo que me cuesta en España, que me vale en España. Pero en España me interesa ganar cuota de mercado, así que yo vendo. ¿Dónde está competencia? No lo sabemos. No sabemos dónde está competencia, porque... Y competencia me refiero al organismo de la Unión Europea que debería vigilar que la competencia sea justa. Porque es posible que esté ocurriendo dumping, que es un fenómeno que ocurre cuando tú vendes por debajo del precio que te cuesta producir, porque tienes margen suficiente para asimilar las pérdidas y lo único que estás buscando es eliminar la competencia. Igual que otra cosa que no entiendo, hablando de los productos fitosanitarios. Producto fitosanitario X, lo prohíben para el plátano. Te pones a mirar para qué productos está permitido y para cuáles está prohibido. Para el plátano está prohibido, lo puedes usar en berenjenas, en lechugas, en zanahorias, en no sé qué. En productos que te comes con cáscara. O sea, no lo entiendo. O sea, es malo para el plátano, que es un producto que lo cortas 21 días después o 30 días después, que lo pelas, y después se lo puedes dar a otro producto que te lo comes con piel 7 días después de usar el producto. ¿Sabemos quién está legislando? No tengo ni idea. ¿Quién lleva Están eso? legislando en Europa. ¿Sabemos quiénes están legislando? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, claro, al final, lo que sí es conocido es la existencia de lobbies en Bruselas. Entonces, no sabemos qué está pasando. Pero sabemos que esto empieza a ser de una forma en la cual... Pero hay cuestiones similares que empiezan a asemejarse en la tendencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí con el tema de la recuperación agrícola, hay una declaración de una persona que dice que bueno, que ahora cuando se recuperen las fincas, que la apuesta de la isla es por el turismo y que con la ley de las islas verdes, la ley de las islas verdes conlleva que tú tengas una finca para poder poner tu explotación turística. Y tú no me vas a dar el dinero, tú me vas a dar el valor de lo real, que no se asemeja en nada a lo que me vaya a costar reconstruir la finca. Por lo tanto, tú estás hablando de la ley de las Islas Verdes sin poder garantizar que yo pueda reconstruir mi finca y por lo tanto pueda hacer una inversión turística. ¿Estás planteando el futuro de la isla sin la gente que perdió? Es posible. Y mientras tanto dices que estás trabajando por nosotros, también. Pero eso no lo inventaron aquí, eso lo han aprendido aquí, de algún lado vendrá. El decirle a la gente lo contrario a lo que estás haciendo y machacarlos con medios de comunicación que pagamos entre todos porque al final están subvencionados a día de hoy, porque si no, no los ve nadie. Yo no veo la prensa, yo no veo la tele. No veo la tele porque no necesito que me mientan. Entonces, bueno, yo puedo ver un podcast, puedo ver algo o determinados periódicos que tienen una línea editorial que contrasto con otros pero ver la tele, ¿para qué? Si no hay prácticamente nada que digas tú, oye, no. Ramón, para ir acabando, si les parece, ¿cómo ves tú el futuro de la isla de La Palma con todo esto que está pasando? Me faltó decirles antes lo que quieras. El ejercicio. Cuando vayan a comprar, empiecen a sacar una foto de la fruta, y me refiero al plátano, ¿no? Vayan viendo la calidad, el precio, miren a ver si está relacionado, y lo hacen aquí, y van viendo el precio de venta al público, y tú que como vendes plátano, como eres agricultor o tu familia es de agricultores, empieza a cotejar los precios a lo que te están pagando el plátano y cómo se está pagando, para que veas la sorpresa que te vas a llevar, las calidades y demás. Porque es sorprendente lo que está pasando. Y lo hemos hecho en diferentes islas al mismo tiempo. Y estamos sorprendidos de lo que estamos encontrando. No positivamente. ¿Cómo veo el futuro de la isla? Te los voy a resumir el otro día me contactan para decirme, al parecer yo
tengo pinta de ser una persona reivindicativa. La primera vez en mi vida, porque yo no pensé, si no por el volcán, yo estaría... a lo tuyo, ¿no? Sí, señor. Y entonces, en contra de la geotermia. No, porque es posible que pero no, me llamó la atención la luz verde en un momento determinado de la cámara. Sí, entonces, cuando empieza el volcán, claro, de las primeras cosas que yo veo es geotermia. ¿Qué está pasando en Islandia? ¿Qué hacen en Islandia? Los datos, estamos todo el día pegados a un móvil, ¿no? Y digo, espérate, porque esto puede ser interesante. Tenemos una población muy escasa. Empiezo a mirar y veo que un ingeniero informático que trabaja en un centro de datos puede llegar a cobrar $120.000 en Islandia, los seniors. Y digo, eso... Porque claro, tú dependes de... Los centros de datos van a dos tipos de zonas. O que tienen energía barata o que hace frío. Porque el frío, como producen mucho calor, el frío les permite... pero aquí con el volcán, con la geotermia, podrías tener un exceso de energía. Que luego las mismas personas parece que empiezan a quejarse sobre el tema, parece ser que son ecologistas, que el riesgo es muy grande. Bueno, yo no conozco los riesgos. Sé que en Islandia se hace, pero no conozco los riesgos tan grandes, ¿no? Lo que sí sé es que es una oportunidad. Y ya están haciendo una campaña diciendo, no, es que van a expropiar a los agricultores a un precio ridículo. Y claro, como sabían que nosotros somos agricultores y que perdimos debajo, me mandan una foto y me dicen que me busque. Claro, no conocían que yo estaba informado con el tema y conozco a algunas de las personas que están en la cuestión aquí en La Palma y he visto que, bueno, lo que es la empresa privada, las empresas privadas que se están moviendo. Pues me mandan una foto diciéndome, pues búscate aquí en el mapa este. Y era un mapa de la Breña. Vale. Te estás haciendo una campaña en contra de una energía y algo sin tener las cosas claras de lo que estás hablando, generando un miedo irracional. Y es esta isla. Eso es esta isla. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que tenemos. Para bien y para mal. No va a cambiar. Y cuando digo no va a cambiar, no esperen grandes cambios de aquí al futuro. Porque esa zona que destruyó el volcán sí que va a cambiar. Porque como no nos estás pagando, hay gente que se va a ir y que va a vender. Y al vender, habrá gente que ya está comprando, que ya sabemos todos quiénes son, que ya han comprado grandes pedazos y seguirán comprando y comprarán todo lo que puedan. Y entonces, bueno, pues al final lo que era un minifundio de los más rentables en el mundo, porque ahí habría aproximadamente, con respecto a plataneras, unos 500 agricultores aproximadamente, que consiguieron a través con el complemento algunos y simplemente con esos plátanos sacar a su familia adelante, poner a sus hijos a estudiar y demás, se va a perder. Y ¿sabes lo que es realmente riqueza? La riqueza es riqueza cuando está repartida, pero la riqueza no se reparte quitándole a la gente lo poco que tiene. La riqueza se crea y se reparte dándole a la gente que tiene iniciativa oportunidades. Y eso en esta isla no está pasando. Entonces, bueno, el futuro, el que nos busquen. Pues yo creo que con estas palabras y la reflexión final de Ramón, yo creo que si les parece nos podemos ya quedar por hoy, que llevamos ya no sé el tiempo que llevamos, hora 50 de podcast. De todas maneras, perdón. No. De todas maneras, entretenido, interesante, se tiene que decir. Yo creo que lo que has venido a decir aquí hoy es importante y los que nos estén viendo y escuchando, espero que les haga por lo menos pensar a los que nos ven y nos escuchan, porque desde luego que hay que pensar sobre lo que estás diciendo y pensar y meditar. Entonces, Ramón, te agradecemos, ¿verdad, Héctor?, el que hayas venido hasta aquí. Muchas gracias por traerme. A ti. Mil gracias a ti. Esto se lo estoy diciendo últimamente a nuestros invitados, que estamos preparando y queremos seguir con lo que iniciamos, ¿no? Que hacemos entrevista y debate. Por ahora no hay debate, pero habrá debate. Bueno, charla más bien, ¿no? Charla, debate, donde hablaremos hablaremos de temas de la isla, incluso a nivel de Canarias, España o del mundo, ¿no?
simplemente por pasar un rato y aportar un poquito más de... Si quieres venir a algún debate, si puedo, si tú puedes, como estoy estudiando, pues depende de esas cosas, pero en principio si puedo vendré, porque me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Quedarías totalmente invitado para algún debate. En su caso, pues yo me pondría en contacto contigo, nos pondremos en contacto contigo, en el caso de que pueda, pues estaremos encantados. Y antes de irnos, porque hoy no te olvides. Hoy no me olvido. Nosotros tenemos un libro de visitas, por así llamarlo, ¿no? Donde obligamos, ¿no? De alguna manera, no, obligamos no. Les sugerimos a los invitados que si son tan amables, nos pueden dejar una cita, una reflexión o lo que ellos quieran. Pero esto no es como lo de la IA, ¿no? No van a utilizar luego mi firma para... No puedes garantizarlo, ¿no? Para pedir hipoteca. Creo que no. Entonces, Ramón, si te parece, bueno, antes de apagar las cámaras, me gustaría... Sí, ahí. Lo que tú quieras, o una cita, un pensamiento, una reflexión tuya, que te acuerdes de lo que tú quieras, eso ya es personal. La firmita y la fecha si es posible, y si la firma no la quieres poner, pues no la pones tampoco. Yo con las gracias tengo, yo no tengo, creo que me he explayado. Después, si tengo algo más que decir después de 1 hora y media o de 1 hora 50. No, pero repito, yo creo que se tiene que tener en consideración las personas que nos ven y nos escuchan, los que sean. Yo creo que se tiene que hacer una reflexión, por lo menos una reflexión que nos permita meditar y decir en qué momento estamos y qué tenemos que hacer para resolver esto, porque hay que resolverlo. Es difícil, como tú decías, sí, muy difícil. Que yo también creo, y mucha gente que... Yo creo que se han hecho cosas bien, y creo que también una emergencia es difícil lidiar con ella, porque es una situación para la que no estamos preparados. Pero es verdad que sí que es verdad, como decía Ramón, y suscribo todo lo que dice, no tengo nada que decir contrario a él, yo creo. Sí que es verdad que se tenía que haber hecho mejor desde el principio. Ramón... Sí, estábamos preparados. Había normativa sobre eso. Había hasta una cosa que decía hasta los colores del semáforo, y no eran 3. Creo que eran 4 o 5. Imagínate si estábamos preparados. Lo que pasa es que, y ahora lo siento mucho, pero ahora sí lo voy a decir. Hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Que es que los políticos de ahora no gobiernan por leyes, gobiernan por decretos ley. Y hay una diferencia. Las leyes tardan tiempo en desarrollarse y están previstas para hacernos a todos iguales. Porque, como ha habido mucho tiempo para pensarlo, son marcos estables. ¿Qué están haciendo nuestros políticos de hoy en día? Gobernando a través de decretos ley. Y eso genera inseguridad jurídica. Entonces, cuando a ti no te gusta la ley en un momento determinado y no la has cumplido o no has hecho lo que tenías que haber hecho, entonces dices lo que dicen ellos ahora. No, es que no había plan, es que la ley no se ajusta a esto, es que... ¿Y qué ha hecho toda esta gente antes atrás? ¿Todos estos políticos no trabajaron antes? Sí trabajaron, pero dejaron unos deberes hechos y una forma de actuar. ¿Y ustedes se la han pasado? ¿Por dónde se la han pasado? Porque no han cumplido lo que decía la ley, porque han hecho ahora decretos que no tienen sentido, que incumplen la normativa europea sin ir más allá, porque no has presentado unos planes que podías, con acceso a fondos que podías, y eso ya son esas respuestas que las tienen que dar ellos. Pero ahí yo creo que es donde... Ese es el gran éxito que han tenido ellos. El convencernos de que no había normativa, de que no estaban previstos estos casos. ¿Por qué hay seguros? Porque en caso de que pase una catástrofe deberías tener un seguro. Pues Ramón, lo he dicho. Perdón. No. Perdón ninguno. Lo he dicho, gracias por estar aquí. Tenemos la tacita del último pito que se la damos a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. ¿Eres de té, de café? Ahora mismo soy de café. ¿De café? La voy a utilizar mucho. Pues por el café... Aquí tienes tu tacita. Muchísimas gracias. Si es expreso, no la llenes hasta arriba. No, pero no, la voy a cuidar bien. Esto se va a quedar. Esto igual no la uso mucho porque estoy pensando que es muy bonita y que la pondré en el despacho y así me puedo acordar de ustedes cuando necesito el trabajo. Sería algo también bonito. Muchas gracias. Héctor, nos despedimos ya por hoy. Yo creo que sí. Ramón, genial. Perfecto. Muchas gracias. Estás haciendo un muy buen trabajo por tu cuenta de querer mejorar las cosas. No estoy yo solo, pero pero al que le parten la cara a mí. No, pero tú estás aquí ahora y eres tú con el que estamos hablando y te lo queremos decir directamente a mí, que a ti que estás haciendo eso, una buena labor. Más gente como tú haría falta. Pues nada, Héctor, nos despedimos ya entonces. Ahora sí que sí. Sí. Pues nada, nos vemos en el próximo podcast.
a ver quién tendremos por aquí, porque nunca se sabe. Tenemos a un Ramón, que tenemos a una maquilladora, que tenemos a un carpintero también puede ser, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Nos vemos hasta el próximo hasta el próximo capítulo.